Capítulo 161. La profecía de la locura. Romeo, ¿por qué eres Romeo? Niega a tu padre, abandona tu nombre. Si no quieres, júrame ser mi amor, y ya no seré un Capuleto. Julian, ¿por qué tu perfil sobresale tan marcadamente, como si escondiera mandíbulas a punto de romperse? ¿Por qué tienes las trenzas tan apretadas, como un guerrero depredador que viene a la tierra a juicio? ¿Por qué tienes la piel tan oscura? Romeo, ¿no deberías jurar por la luna santa, que platea las copas de los árboles con su resplandor? Julian, ten cuidado con la luna. Crece y mengua, y así también podría cambiar tu corazón con cada fase. Este brote de amor, iluminado por un arco iris cruel, convierte el encuentro de esta noche en una prueba de sangre. Buenas noches, buenas noches. La despedida es una pena tan afortunada. Me regocijo al ver el sol de mañana. Pero el cielo no tiene piedad, ¿puede ver mi miedo tembloroso? Aquí descanso eterno, para que tu corazón infiel se libere del río de la vida. Ojos, tomen su última mirada. Brazos, abrácense por última vez. Es mejor morir por el odio de mi familia por amarte, que vivir con tu amor y morir en el escenario. La voz de Super Joker resonó en la cabina del Blackbeard. Al principio, intentó conversar. Nadie quería responder. Así que, naturalmente, decidió hacer un espectáculo unipersonal. Si nadie lo hubiera reconocido, tal vez habría sido tolerable. Por desgracia, Selene, la mujer de rasgos afilados y su rapado morado, entendió cada sílaba retorcida. Ese dúo de Romeo y Julieta se supone que es una de las escenas más románticas de la ópera, dijo, visiblemente disgustada. Lo que le has hecho es repugnante. Incorrecto. Replicó Super Joker de inmediato. No soy yo quien lo cambia. Así es como se interpreta de verdad. Auténtico, directo del escenario. Selene se burló. ¿Qué teatro sería tan estúpido como para montar algo así? Paciencia, paciencia. Déjame consultar las estrellas. Se presionó la sien con 2 dedos, con dramatismo. Sí. Mientras vivas 32 años más, lo verás en Londres. Eso es una profecía, querida. Previsión divina. Garantizada. Y oye, si me equivoco, te invito a una sandía. Estalló en una risa histérica. Selene estaba a punto de morder el labio cuando la fría mirada de Eric la silenció. Basta, espetó Magneto. Incluso Selene sabía cuándo callarse. Pero Super Joker no se dejó intimidar. Solo de nuevo, cambió a otro número, esta vez un aria distorsionada, cantando versos con una floritura absurda. Tuve un sueño en tiempos pasados y cuando la esperanza era grande y valía la pena vivir. Soñé que el amor nunca moriría, soñé que Dios sería perdonador, eso le bastó a Magneto. Arrancó una lámina de metal de la pared de la cabina con un movimiento de la mano y la sujetó contra la boca de Super Joker. Por fin, murmuró Eric. Hank se estremeció al ver los daños en la aeronave, pero se mordió la lengua. El silencio maravilloso que siguió valió la pena. Y por un tiempo. Al poco tiempo, Super Joker empezó a gesticular descontroladamente, agitando las manos en una pantomima de desesperación. Nadie le prestó atención, hasta que se desabrochó el cinturón y se dirigió a la cabina, haciéndole señas a Hank. Por suerte, Hank ya hacía tiempo que había aprendido el lenguaje de señas, algo muy útil para enseñar a los alumnos de la escuela que no hablaban. Fruncía el ceño mientras interpretaba los gestos. ¿Qué? ¿Dices que has hablado tanto que tienes sed? ¿Quieres agua? Super Joker asintió furiosamente. Hank suspiró, señalando hacia atrás. Las raciones de emergencia están guardadas debajo del botiquín. Agua embotellada. Con un aire exagerado, Super Joker se pavoneó hasta el fondo, sacó una botella y destapó el tapón. Entonces, inevitablemente, el problema se hizo evidente. Su boca seguía sellada con metal. Los demás sonrieron con sorna, esperando que le pidiera ayuda a Magneto. En cambio, Super Joker simplemente metió un dedo bajo la boca de hierro y la desprendió como si fuera papel de aluminio. Bebió toda la botella de un trago, se limpió la boca y luego, con calma, presionó la lámina de metal nuevamente en su lugar. Regresó a su asiento, se abrochó el cinturón e inmediatamente reanudó sus ruidos apagados de MMPH, mirando a los demás como un niño malhumorado. Magneto lo miró con incredulidad. ¿Y hablas en serio? Hank puso el avión en piloto automático. Al ver cómo se desarrollaba la escena, se le hizo un nudo en el estómago. Solo quería volver a la escuela y rogarle a Mystique que lo reconsiderara. ¿Esta lunática es la ayuda que trajimos? Cuando el Blackbeard aterrizó en Keynes, la ciudad estaba llena de luces. Hank ejecutó la secuencia de apagado mientras los demás prácticamente salieron corriendo del avión, desesperados por respirar aire libre de su trastornado pasajero. Mientras tanto, Super Joker se desabrochó el cinturón con calma, se arrancó la placa metálica de la boca e inhaló la niebla tóxica de Nueva York con deleite exagerado. Se echó el pelo verde hacia atrás con ambas manos, admirándose en el reflejo del cristal. Incluso Bestia se sintió inseguro y de repente deseó tener tiempo para peinar su propia melena.
Pero ninguno de los dos tuvo la oportunidad de salir. Magneto y los demás ya estaban bloqueando la escotilla. A través del estrecho espacio, Super Joker los vio primero. Un escuadrón de soldados estadounidenses, completamente armados y blindados, rodeando el avión en un semicírculo. Vaya, vaya, ¿qué es esto? Repartir balas gratis. Una para cada uno, directa a la frente. ¡Qué generoso! Me da pena aprovecharme. La verdad, podrían haber dejado la munición en el suelo y dejar que la recogiéramos nosotros mismos. No hace falta tanta hospitalidad. Sus divagaciones frenéticas fueron ignoradas. El oficial al mando alzó la voz. Magneto. La orden de arresto del gobierno de Estados Unidos sigue vigente. Bájese a ese avión y pise suelo estadounidense, y ejecutaré la orden. Váyase ahora mismo. Capítulo 162. Choque. La advertencia de los soldados ya era una muestra de compasión. Por protocolo, deberían haber abierto fuego en cuanto apareció Magneto, un terrorista reconocido internacionalmente y mutante de nivel Omega. En realidad, podrían haberlo matado en el acto. Pero nadie quería ser el pobre desgraciado al que le ordenaron enfrentarse a Eric Lenser sin un arsenal de plástico. Todos los presentes sabían lo que eso significaba. Y Magneto también lo sabía. Por eso, sus labios se curvaron con desdén al volverse hacia el piloto de pelaje azul. «¿Esto es obra tuya, Hank?» Bestia se encogió de hombros con impotencia. Si así fuera, me gustaría pensar que habría planeado algo un poco más inteligente. Selene, pálida e ilegible, con sus sentidos psíquicos crispados, añadió con frialdad. «Es Charles». Él los llamó. Charles y Eric casi sonrió con amargura. «¿Por qué no me sorprende?» Antes de que pudiera decir más, uno de los soldados gritó. «Oye, tú. Para ahora mismo». Todas las armas giraron hacia el bicho raro que había estado tratando de escabullirse del avión. Super Joker, caminando de puntillas como si nadie lo notara. Atrapado en medio del paso, levantó ambas manos en un gesto de rendición fingida. «Tranquilo, tranquilo. Bebí demasiada agua en el avión. Tengo que orinar». Se hizo un silencio momentáneo. Uno de los soldados, sorprendido, señaló con un gesto amable. El baño público está al otro lado». «Ah, gracias, amigo». Super Joker giró sobre sus talones y caminó en dirección contraria. «Así que es por aquí. Sobre la dirección equivocada. Quieto». El soldado volvió a apuntar con el rifle. Super Joker se quedó paralizado a mitad de su escabullida, con la mirada fija en el espejo. «¿Y ahora qué?» «Espera. Oye. Mira, una estrella fugaz». Era el truco más antiguo del libro, pero maldita sea, la mitad de los soldados no miraron instintivamente hacia el cielo. Y entonces todos se congelaron de verdad. Porque había estrellas fugaces. Docenas de ellas. Estelas de fuego ardientes, desgarrando el cielo nocturno y dirigiéndose directamente hacia la ciudad de Nueva York. A Hank se le encogió el estómago. «Dios mío, ¿una invasión extraterrestre? ¿Naves de desembarco?» Pero el comandante no dudó. Su voz se quebró de alarma. «Ataque mutante. Todas las unidades, abran fuego». Los soldados no sabían si existían extraterrestres. Lo que sí sabían era que Magneto sí, y que estaba justo frente a ellos. Las balas silbaban en la noche. Pero se detuvieron a centímetros de sus objetivos, suspendidos en el aire como un muro de muerte brillante. La mano extendida de Magneto se cerró en un puño. Selene actuó a continuación, su telepatía impactó las mentes de los soldados, congelándolos en el instante en que apretaban el gatillo. Loto Rojo restalló su látigo, haciendo que los hombres cayeran hacia atrás en una nube de luz escarlata. Todo el intercambio duró segundos. Las balas cayeron al pavimento sin causar daño, afortunadamente sin ser redirigidas hacia quienes las dispararon. Eric había optado por la moderación. «Ahora parece», dijo Magneto con frialdad, volviéndose hacia Bestia, «que nuestros enemigos no solo incluyen a los extraterrestres, sino también al ejército de los Estados Unidos». «Eso no es lo que Charles quería», argumentó rápidamente Hank. «Y sin embargo, eso es lo que ha sucedido», dijo Eric con voz de hierro. Señaló con la cabeza a sus compañeros. «Encuentren a Jean. Llévensela. Nos vamos». No era tonto. Los ardientes senderos de arriba no eran obra suya, y no tenía ningún interés en desperdiciar fuerzas luchando contra idiotas uniformados. No con Genosa, el último refugio de los mutantes, dependiendo de él. La piedad de hoy significaba la supervivencia de mañana. «Selene», ordenó Eric. La hechicera cerró los ojos. Incluso en su estado de debilidad, su poder era inmenso, latiendo hacia afuera hasta que encontró lo que buscaba. Sus labios se curvaron. «Allí. En esa dirección. Bien». La mirada de Eric recorrió al equipo. «Cuanto antes terminemos, menos sangre derramaremos. Muévanse». Ni siquiera Hank pudo oponerse. Le había prometido a Mystique que la ayudaría, y no iba a traicionarla. Además, Charles había recurrido al ejército, tal como Raven temía. Si entregaban a Jean, ¿qué pasaría entonces? No, necesitaba protección.
Gruñendo, Hank agarró a Super Joker por la nuca, quien aparentemente se había desviado en la dirección equivocada a propósito, y lo arrastró mientras el grupo se dirigía hacia el borde del parque. Pero antes de que pudieran llegar a la calle, un destello los interrumpió. Con un estallido de aire desalojado, apareció Rondador Nocturno, y con él, Charles Xavier, Cíclope y Tormenta. Los dos grupos se enfrentaron en un tenso silencio. Naturalmente, Super Joker lo rompió primero. Señaló la cabeza calva de Javier, sonriendo de oreja a oreja. Oye. Bonita cúpula cromada. ¿Te importa si la pulo? Seguro que quedaría genial como bola de cristal. Ideal para adivinar el futuro. El rostro de Javier se ensombreció. Miró más allá del lunático y clavó la mirada en Eric. Eric. ¿Es el lunático y no es de los tuyos? Dios no lo quiera, dijo Magneto con desdén. Tendrás que preguntarle a Hank. Él lo trajo. Bestia se sonrojó de vergüenza, y Charles rozó su mente, solo para retroceder. Ya había intentado escudriñar los pensamientos de este alienígena una vez. Nunca más. Por ahora, se centró en su viejo amigo. Eric, no sé qué te prometió Mystique, pero esta no es tu pelea. Vete. Ahora. La voz de Eric era tranquila, pero sus palabras tenían peso. Una niña mutante acudió a mí en busca de ayuda. Le falló una vez. No volveré a cometer el mismo error. Dime, Charles, ¿por qué involucrar al ejército estadounidense en nuestra lucha? Charles hizo un gesto hacia el cielo, hacia las rayas de fuego que caían. Están aquí para ayudar con eso. Y aún así, replicó Eric con frialdad, tus aliados parecen convencidos de que son mis refuerzos. Dime, Charles, ¿crees que bastará con una disculpa una vez que sus balas den en el blanco? Si es así, entonces no son soldados. Son niños. Charles apretó la mandíbula. Por eso tienes que irte, Eric. Cuanto más te resistas, más se agravará esto. ¿Y dejar que les entregues a Jean? Jamás lo haría. La voz de Charles se elevó con una furia poco común. Sí, dijo Eric en voz baja. Te creo. Pero no les creo a ellos. Su mirada se dirigió a los soldados que se acercaban por los flancos. Dime, viejo amigo, cuando intenten llevársela por la fuerza, ¿qué harás? Capítulo 163 Batalla callejera. Incluso si los X-Men y la Hermandad no tenían ningún deseo de enfrentarse, el ejército de los E.U. estaba más que feliz de tomar la decisión por ellos. Los soldados abrieron fuego en cuanto se acercaron, sin previo aviso ni contención. Fue un saludo a tiros. Ruidoso, arrogante y rotundo. Charles Xavier apenas tuvo tiempo de pronunciar una palabra de paz antes de que el caos se apoderara de la calle. Estas tampoco eran tropas comunes. Algunos portaban los nuevos kits antimutantes. Rifles de plástico, munición de polímero, materiales que el poder de Magneto no podía manipular. Pero Eric Lenser nunca fue hombre de aguantar los golpes en silencio. Es cierto que el plástico podía frustrarlo en condiciones controladas. Pero aquí, en medio de una calle de Nueva York, el acero y el hierro estaban por todas partes. Letreros, coches, tuberías, cableado. El mundo mismo era su arsenal. Con un movimiento rápido de sus dedos, un sedán estacionado se desplazó bruscamente, chirriando al impactar como un escudo. La ráfaga de balas de plástico golpeó su chasis sin causar daño. Si Eric hubiera querido, podría haber lanzado el coche contra las filas de soldados, destrozándolos. En cambio, los dejó con vida. Misericordia, no debilidad. Loto rojo, imponente y de hombros anchos, dejó que su larga cabellera trenzada se alzara como un cable de acero. Se crujió contra el suelo y azotó los rifles. Cualquiera lo suficientemente insensato como para acercarse demasiado salía despedido por los aires como un muñeco de trapo. El enfoque de Selene fue más sutil. Solo sostenía una daga en la mano, pero el arma real era su mente. Las balas que deberían haberle dado en el cuerpo se desviaron. Los soldados juraron tenerla en la mira, pero sus ojos los delataron. Una silenciosa sugestión psíquica bastó para convertir la precisión letal en fallos inofensivos. No estaba presionando el ataque. Su atención estaba en otra parte. Seguía la imagen borrosa de Rondador Nocturno que se teletransportaba. El elfo entraba y salía de la refriega, intentando reposicionar a sus aliados, pero cada salto conllevaba un pequeño error. Selene tergiversó su intención, desalineando sus puntos de llegada lo justo para impedirle llevar a Javier a un lugar seguro. Los Décimo Men contraatacaron, por supuesto. Cíclope y Tormenta no necesitaron órdenes. La rebeldía de Magneto bastó para despertar sus instintos. Rayos rojos atravesaron la noche, el viento aulló por la avenida. Pero Hank Pym luchó contra ellos. La bestia arrolló a soldados y héroes por igual, con su enorme cuerpo encogiéndose de hombros ante los golpes. Cíclope y Tormenta dudaron. ¿Cómo podrían desplegar toda su fuerza contra un mentor, un amigo? Su contención fue suficiente para que Hank los apartara de un manotazo. Sin sus golpes más letales, no podrían atravesar su piel.
Y durante todo ese proceso, encaramado en una barandilla, estaba sentado Super Joker, mordisqueando dos perritos calientes a la vez, observando como un hombre en un partido de béisbol. La pelea se intensificó. Cíclope, perdiendo la paciencia, desató una ráfaga óptica a toda potencia que lanzó a Bestia de vuelta al suelo. Los soldados se congregaron tras él, estrechando su red alrededor de Magneto. Pero Eric levantó la mano. Debajo del asfalto, las tuberías se desprendieron con un chirrido de hormigón desgarrado. Conductos de hierro se elevaron como serpientes, enredándose en las piernas y arrancándoles los rifles de las manos. Los soldados cayeron como si la calle misma los hubiera traicionado. Ni siquiera las unidades armadas con polímeros se salvaron. Bobinas de metal envolvieron torsos y brazos, sujetándolos como presas a la espera de juicio. Una de esas bobinas incluso enganchó la silla de ruedas de Charles Xavier, obligándola a detenerse. Eso no le dejó al profesor otra opción que conectar su mente con la de Selene. Su duelo psíquico brilló como un relámpago invisible, dos titanes luchando contra la voluntad del otro. Magneto se elevó por encima del caos, levitando suavemente por el campo de batalla, atraído hacia el apartamento donde el poder de Jean Grey pulsaba como una tormenta detrás de un cristal. Cíclope, negándose a ceder, atravesó las tuberías con una furia óptica descarnada, destrozando las bobinas que lo aprisionaban. Levantó la visera, con la intención de derribar a Magneto del cielo, y Bestia lo golpeó en medio de la carga, estrellándolo contra el pavimento. La ira estalló. A Cíclope ya no le importaba quién fuera. Disparó un disparo a quemarropa que mandó a Hank rodando como un muñeco de trapo roto por la calle. Pero la distracción fue todo lo que Magneto necesitó. Con un crujido terrible, un vagón de metro lleno se desprendió de debajo de la calle y se estrelló frente al edificio de apartamentos. Se convirtió a la vez en barricada y puerta de entrada, impidiendo el avance de Eric. Se deslizó dentro de su caparazón metálico y caminó hacia la puerta de Jean. Al margen, Super Joker vitoreaba con la boca llena de pizza con piña, acompañándola con refresco. Salpicaba grasa mientras aplaudía. ¡Guau! Eso es cine, cariño. Que alguien le dé un Oscar a este tipo. Bestia se estrelló contra el suelo junto a él, aturdido. Levantó la cabeza, parpadeando al ver al lunático que Raven había insistido en que era su aliado. Super Joker levantó su refresco para brindar. Oye, grandullón. Menuda proeza, ¿eh? Hank solo pudo quedarse boquiabierto, incrédulo. ¿Era este realmente el refuerzo que Mystique les había confiado? Capítulo 164 Caos alocado. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Balbuceó Bestia, aturdido. Super Joker se lamió la grasa de pizza de los dedos, masticando ruidosamente antes de responder. No sé. Nadie me invitó a la pelea, así que pensé encargarme de carbohidratos entre bastidores. ¿Qué? ¿Es un crimen disfrutar de una cena teatro? Échale la culpa a tu pésima comida de avión. Pero tú intentó Hank de nuevo. No llevo uniforme de los X-Men, ¿verdad? Y la hermandad tampoco usa uniformes precisamente. Así que, mientras ustedes lanzaban autos y rayos, yo me agaché como un buen civil, esquivé algunas balas y, listo. Los soldados se olvidaron por completo de mí. Señaló con el pulgar hacia la multitud de neoyorquinos curiosos que se escondían detrás de barricadas y esquinas de callejones. ¿Crees que soy el único que anda por aquí? Por favor. Esto es Manhattan. Aquí la gente no se inmuta a menos que se derrumbe un edificio. En 20 años, todos lo estarán transmitiendo en vivo en sus teléfonos para tener influencia. Hank suspiró. Si hubiera estado en su forma humana el apacible y profesor Hank Coy, esas palabras lo habrían avergonzado. Pero en forma de bestia, sus instintos eran más simples, más agudos. No discutió. Actuó. Entonces espero que ya estés satisfecho, gruñó Hank. Agarró al lunático de cabello verde por el cráneo y lo arrojó directamente contra un grupo de soldados que avanzaban. Super Joker dio una voltereta como una bola de bolos, derribando a dos soldados. Aterrizó despatarrado sobre ellos y miró hacia abajo con timidez. Si digo que no fue a propósito, ¿podemos simplemente seguir adelante? La respuesta fue un cañón de rifle encajado en su frente. No se muevan. Bájense de ellos. Ahora. Gritó un soldado. El Joker parpadeó con inocencia. Amigo, esas órdenes son contradictorias. ¿Cuál quieres que obedezca primero? El dedo del hombre temblaba en el gatillo, demasiado cerca, demasiado frenético. Ya no apuntaba, solo apuntaba con el cañón a la cabeza del guasón. Ese fue su error. Con un rápido agachamiento y giro, Super Joker se deslizó a un lado, liberó el rifle de un tirón y lo agarró por su propia mano. Un instante después, la culata golpeó el casco del soldado, haciéndolo rodar. Joker sostuvo el rifle boca abajo como si fuera un bate de béisbol, acariciándolo con cariño. Ah, ves, una jugada genial, ¿verdad? Todo el peso está en la mitad trasera. Si la giras, la culata golpea más fuerte que el cañón. Si la mueves hacia el otro lado, apenas hace cosquillas. Ay, cariño, te mereces un nombre. ¿Qué tal, Destructor?
El campo de batalla se sumió en un silencio inquietante mientras él bautizaba el arma con una ternura inquietante. Luego, sonrió ampliamente, soltó una carcajada y se abalanzó sobre los soldados como un espectáculo de feria infernal. Era un caos cuerpo a cuerpo. El rifle no disparaba, solo partía cráneos, desviaba cascos y aplastaba a cualquiera que estuviera a su alcance. A esa distancia, los soldados no podían arriesgarse a abrir fuego sin alcanzar a los suyos. Joker se escabullía entre ellos, calculando cada paso, aunque parecía pura suerte haberlo mantenido ileso entre la lluvia de balas. El metal resonó, los hombres gimieron y las carcajadas del Joker rompieron la noche. Claro, los rifles no fueron diseñados para ser garrotes. Tras media docena de golpes, el destructor se hizo añicos, con el cañón doblado en una espiral inútil. Joker lo arrojó a un lado, dejando soldados inconscientes a su paso. Tomó otro rifle y lo acarició con cariño. No te preocupes, cariño, serás el destructor segundo. Quédate conmigo más tiempo que el primero, ¿sí? Ahora, ¿quién sigue? El baile alocado continuó, su risa carcomiendo los nervios de los soldados mucho más que sus golpes. No mató. Ni siquiera dejó mutilados. Pero cada golpe, cada risita burlona, hacía que los soldados se sintieran atrapados en una feria de pesadilla donde las reglas del combate ya no se aplicaban. Luego llegaron los refuerzos. Un escuadrón con equipo más pesado irrumpió. Operaciones especiales, armados con rifles electrificados diseñados para paralizar mutantes. Sus armas eran seguras contra el fuego amigo. Las corrientes no penetraban en sus armaduras. Rodearon a Joker con precisión militar mientras las tropas regulares arrastraban a los caídos fuera de la línea de fuego. Joker apoyó su último rifle sobre sus hombros como si fuera un bate de béisbol, mirando fijamente a los hombres que lo rodeaban. Luego, con exagerado cuidado, lo bajó a un bastón, se encorvó y miró con lascivia. Toc, toc, canturreó con esa voz cantarina. Los soldados no mordieron. Fuego. Una tormenta de balas electrificadas impactó su cuerpo. Joker se sacudió violentamente, lanzando chispas por sus extremidades. Convulsionó y se desplomó, retorciéndose en el asfalto. Por una vez, no bromeaba. O eso parecía. En realidad, sus sentidos agudizados ya le habían revelado la verdadera situación. La Hermandad, los X-Men, e incluso el propio Magneto, estaban todos abatidos, capturados o inmovilizados. El ejército no estaba matando mutantes esa noche. Los estaba recogiendo. Así que el Joker siguió el juego, conteniendo la risa mientras los soldados le ponían un collar antibalas alrededor del cuello. Tirado en el pavimento, con el cuerpo retorciéndose y una sonrisa más amplia que nunca, susurró para sí mismo, casi mareado. Oh, esto va a ser bueno, casi silbó una melodía. Capítulo 165. El tren en movimiento. Mi hijo solía admirarlos a ustedes, los bichos raros. La mueca de desprecio de un soldado sacó a Super Joker de su siesta. Bostezó, parpadeando con dificultad, mirando a su alrededor, y se dio cuenta de que estaba encadenado a un asiento reforzado para prisioneros junto a los demás. Todos parecían miserables, con los brazos doblados a la espalda en una postura diseñada por alguien sin ninguna preocupación por la ergonomía. Pero lo que realmente destrozaba el espíritu no era la postura. Era el collar. El anillo inhibidor, sujeto alrededor de cada cuello, extinguió el Gen X como un trapo mojado en la llama. Incluso los mutantes de clase Omega dioses con piel humana quedaron reducidos a gatitos llorones con solo un clic. El estruendo bajo sus pies no dejaba lugar a dudas. Viajaban en un transporte militar especial, una serpiente de acero que bajaba ruidosamente por las vías hacia una instalación de contención. Un eufemismo cortés para referirse a una prisión mutante. Ang Koi, de nuevo en su forma humana, miró hacia un lado cuando los ronquidos cesaron. Por fin despierto. Sinceramente, pensé que esos dardos te habían destrozado el sistema nervioso. Nadie aguanta 10 descargas eléctricas y sale ileso, excepto, al parecer, tú. Sigo creciendo, respondió Joker, sin pudor. Dormir y comer son vitales. ¿Te harás responsable si impido mi desarrollo? Ang se pellizcó el puente de la nariz. Solo responde una cosa. ¿Te sirve el collar? Super Joker jadeó teatralmente y luego levantó la voz lo suficiente como para hacer vibrar el auto. ¡Ay, qué débil estoy! ¡Qué frágil! Que alguien me traiga pañales para adultos, rápido. Este maravilloso collar no solo me ha quitado mis poderes mutantes, sino también la vejiga y el esfínter. Tengo fugas. Ayuda, por favor. Todos los mutantes gruñeron. Incluso los guardias hicieron una mueca. Solo Nightcrawler parecía genuinamente alarmado. Espera, ¿de verdad este aparato puede hacer eso? Porque siento una especie de malestar en el estómago. No, Kurt murmuró Hank. Eso se llama credulidad. Magneto, despojado de su casco, ignoró por completo el espectáculo de payasos. Estaba demasiado ocupado sonriéndole con sorna al hombre que tenía enfrente. Bueno, Charles. Parece que tus aliados uniformados no son tan diferentes a los míos después de todo. ¿Qué se siente al compartir mi jaula?
El profesor décimo apretó la mandíbula. Una vez que luchamos en medio de una ciudad, esto era inevitable. Y no finjas que fue solo culpa del ejército. No fueron ellos los que destrozaron las calles. Éramos nosotros. Entonces, cuando levantan sus armas, ¿se supone que debemos agachar la cabeza y aceptarlo? La voz de Magneto rezumaba veneno. Su escalada convirtió un tenso enfrentamiento en caos, replicó Charles. La risa de Magneto fue fría. Ah, sí, el infalible profesor Xavier. Siempre justo, siempre irreprochable. Dime, Charles, ¿ser el santo superhéroe del mundo te ha cegado ante tu propia arrogancia? Esta vez, la puya no provocó ira. Charles dudó, y luego habló en voz baja. He cometido errores. Más de los que me gustaría admitir. Pero ayudar a Jean nunca fue uno de ellos. No quiero que la entreguen a los militares, ni a ti, ni a los extraterrestres. Si pudiera deshacer su misión espacial, si pudiera llevar esa carga yo mismo, lo haría. La voz del profesor bajó, cargada de advertencia. Y ahora sé por qué están aquí los extraterrestres. Esa fuerza dentro de Jean destruyó su mundo natal, pero también puede transformarlo. Han venido a purificar la Tierra, a apropiársela. Soldados, deben escucharme. Reporten esto a sus superiores. Esto no ha terminado. Basta. Gritó el sargento, golpeando la pared de acero con la culata de su rifle. Basta de historias de extraterrestres. No vimos a ningún hombrecillo moreno con cabezas grandes. Solo a ustedes, mutantes, destrozando la ciudad. La ocurrencia de Ed quedó flotando en el aire, amarga y absurda. Charles quería gritar la verdad, que literalmente había un extraterrestre encadenado en el mismo auto, sentado justo debajo de sus narices, pero los guardias ya habían descartado la idea. Así que intentó otra táctica. El fuego que caía del cielo, ese era su aterrizaje. No se rebelaron porque estábamos demasiado ocupados luchando entre nosotros. Su prioridad es Jean. Atacarán de nuevo. ¿Y qué mejor que un tren prisión, avanzando por un campo desierto? Tonterías, espetó el sargento. Nadie es tan estúpido como para chocar contra un transporte militar estadounidense. El universo, como siempre, eligió ese momento para estar en desacuerdo. Golpe sordo. Golpe sordo. Golpe sordo. Algo golpeó el techo. El coche se estremeció. Al instante, los rifles se alzaron, con los cañones apuntando al cielo, y los nudillos de todos los soldados estaban blancos sobre los gatillos. Los mutantes se pusieron rígidos. Veteranos de batallas interminables, reconocieron el cambio en el aire. Tormenta antes del relámpago. Cíclope se inclinó hacia adelante y su voz era urgente. Quítate esas ataduras. Podemos luchar contigo. Cállate. ¿Es tu equipo de rescate, no? Espetó el sargento. Levantó el comunicador. Contacto enemigo, reporten. Los disparos resonaron por el tren, agudos e implacables. El metal chirrió cuando algo atravesó el techo. Una voz crepitó a través de las comunicaciones, rota y aterrorizada. Ellos no son no qué. Infieme. Infieme. Gritó el sargento, mientras el pánico crecía. La comunicación se cortó y hubo estática. Todas las armas del coche apuntaban a la puerta trasera mientras se oían pasos cada vez más cerca, lentos y pesados. El ametrallador de atrás cargó una bala con manos temblorosas. Y mientras tanto, la serpiente de acero siguió tronando en la noche. Capítulo 166. Batalla en el tren afuera, el estruendo de las ametralladoras de los helicópteros aún resonaba en la noche. Pero dentro del tren, lo que más aterrorizó a todos fue el repentino silencio. Los disparos desde los coches traseros habían cesado. ¿Habían ganado los soldados? ¿O los habían masacrado? Su respuesta fue un estruendo ensordecedor. ¡Bang! Una puerta de acero en la parte trasera se dobló hacia adentro, con una abolladura perfecta en forma de puño deformando su superficie. Otro golpe. Y luego otro. El rostro del sargento palideció. Ningún puño humano hacía eso. Sus hombres quitaron los seguros, con los dedos apretados sobre los gatillos. El golpe final arrancó la puerta reforzada de sus bisagras, haciéndola caer al suelo con un ruido metálico. Y allí, enmarcados en el umbral, estaban ni personas. Civiles de aspecto normal. Vaqueros. Chaquetas. Nada de mutantes en ellos. Fuego. Rugió el sargento. Las balas destrozaron a los intrusos, pero no cayeron. En cambio, su carne brilló, desprendiéndose para revelar la verdad. Los soldados estaban disparando a los extraterrestres. La piel dio paso a un revestimiento quitinoso y resbaladizo. Los ojos brillaban como brasas. Las balas, capaces de derribar a un hombre en segundos, arrancaban trozos de camuflaje, pero no hacían mucho más. Las heridas se cerraban casi al instante. Solo la ametralladora pesada de la retaguardia surtió efecto. Sus proyectiles perforaron el blindaje y esparcieron icor alienígena por las paredes. Por un momento, funcionó.
hasta que el cuerpo inerte de un soldado fue arrojado como una bola de demolición directamente hacia el artillero, estrellando al hombre y al arma contra la pared. Entonces los extraterrestres avanzaron rápidamente. No estaban allí para posar. Golpearon como un maremoto, apartando a los soldados con una fuerza inhumana. Gritos, disparos y el crujido del metal llenaron el estrecho vagón. «¡Desbloquéanos!», gritó Cíclope por encima del caos. Su visor brilló con un rojo intenso. «Ahora, o no vivirás lo suficiente para arrepentirte». Los guardias dudaron. Pero la lógica era obvia. Los mutantes no trabajaban con estas cosas. Si lo hicieran, los cautivos estarían vitoreando, no gritándoles a los soldados. Y los invasores tampoco intentaban liberarlos. Tenían la mirada fija en una dirección, hacia adelante. Hacia el coche donde retenían a Jean Grey. Finalmente, un soldado raso aterrorizado rompió filas y corrió hacia el panel de control al final del vagón. Le temblaban las manos al introducir una llave en el control remoto. Las luces rojas de los collares se pusieron verdes. Uno a uno, los inhibidores se silenciaron. Los mutantes eran libres. Cíclope no perdió un segundo. Su visor se abrió de golpe y una ráfaga carmesí impactó a un alienígena a medio paso, vaporizándole la mitad del pecho. «Ya era hora», gruñó Logan desde la esquina, mientras sus garras se liberaban. En segundos, la balanza se inclinó. La Hermandad y los X-Men, enemigos naturales, desataron el infierno juntos. Los alienígenas que momentos antes destrozaban a los soldados como si fueran papel, de repente se vieron flanqueados, destrozados. Pero el respiro no duró. Más intrusos se colaron por las trampillas del techo, abriéndose paso desde arriba. Otros forzaron las puertas laterales, entrando como hormigas. ¿Y los que habían caído? No estaban muertos. A menos que los desmontaras pieza por pieza, se levantaban de inmediato, más fuertes y furiosos que antes. Incluso con el poder mutante desatado, fue una guerra de desgaste, y el desgaste estaba del lado de los alienígenas. La voz de Magneto atravesó el caos. «Tranquila. Dominante. Cíclope, Tormenta, Cilia, en el tejado. Mantén la línea. Rondador nocturno, lleva a Javier al frente. Despierta a la chica antes que ellos. Bestia, conmigo. Los haremos retroceder». «Esperen», gritó el soldado del panel. «Nuestros hombres siguen ahí atrás. Entonces reza para que sigan respirando», espetó Magneto. «Porque no podemos darnos el lujo de salvarlos. Ya sabes lo que quieren». La verdad dolió, pero no había tiempo para discutir. Magneto alzó las manos y todos los rifles, pistolas y cargadores abandonados volaron por los aires, formando una tormenta letal a su alrededor. Las armas abrieron fuego al unísono, escupiendo muerte por el estrecho pasillo. Las armas vacías se convirtieron en misiles, impactando cráneos alienígenas. Y por si fuera poco, tiras de acero se desprendieron de las paredes, retorciéndose en lanzas que atravesaron armaduras y huesos. Cíclope disparó otra ráfaga, esta vez atravesando el techo y abriendo una claraboya. Tormenta aprovechó la abertura, con vientos azotándola, elevando a Cíclope. En el tejado, se prepararon mientras la noche explotaba con más formas alienígenas abriéndose paso hacia el tren en movimiento. Dentro, Bestia y Magneto lucharon hombro con hombro, forzando a la marea a retroceder. Y por primera vez esta noche, los mutantes no eran presas. Eran la tormenta. Capítulo 167. Lorgazán, Cíclope y Tormenta habían sido enviados a la superficie por una razón. Ninguno de sus poderes cabía en un estrecho tubo de metal. Allí afuera, en el techo del tren, los alienígenas pululaban desde el aire, la arboleda e incluso las laderas de las montañas. Contenerlos era tan brutal como la pelea que se desataba en el interior. Mientras tanto, Rondador Nocturno empujó a Javier hacia el vagón delantero, sobresaltando a los soldados que lo custodiaban. Pero una explicación rápida, y la imagen de Kurt desapareciendo de nuevo en la pelea, fue suficiente para convencerlos. Para entonces, incluso el soldado más corpulento lo entendía. El raspado y el golpeteo fuera del casco no eran una tormenta. Eran alienígenas intentando abrir el tren. En cuanto vieron que el metal se desprendía, vaciaron sus cargadores en la brecha. Selene no fue de mucha ayuda en ese caso. Sus trucos psíquicos apenas si afectaban a estas criaturas. Sus mentes no estaban construidas como las de los humanos. Incluso Javier tuvo dificultades para analizarlas al primer contacto. Y las ilusiones no significaban nada para los enemigos que luchaban cuerpo a cuerpo. Así que Selene luchó a la antigua usanza. Daga en mano, parando garras, sangrando por cada centímetro. Mientras tanto, Bestia tenía un problema diferente. Echó un vistazo a las ataduras liberadas al otro lado del pasillo, y vio a un extraterrestre con cabeza de payaso convertido en humano holgazaneando como si todavía estuviera encadenado, fingiendo debilidad. Ankoi suspiró. Luego se acercó, agarró al hombre por la nuca, y lo sacó del asiento como a un gato errante. Tranquilo, grandullón. El pelo puede ser un desastre, la sangre puede derramarse, pero nunca arruines el peinado. Protestó el payaso.
Los extraterrestres están aquí, gruñó Bestia. Haz algo útil. Estaba a punto de arrojar al bufón directamente a la horda, excepto que Magneto ya estaba destrozando el aire con rifles flotantes, sin dejar espacio para arrojar peso muerto sin alcanzar a los aliados. La decisión ya estaba tomada. Con un chirrido de acero al desgarrarse, una puerta lateral se abrió de par en par. Extraterrestres sin máscara, esta vez sin disfraces humanos, se abalanzaron sobre la abertura. Bestia no dudó. Simplemente empujó al payaso hacia adelante como un escudo humano. Y de repente, rayos rojos brotaron de los ojos del hombre, cortando al alienígena por la mitad. No fue el disparo óptico de Cíclope, no exactamente. El poder de Scott conectó con una dimensión de fuerza pura, conmocionante e imparable. Esto era diferente. Visión de calor concentrado, más caliente que la superficie de una estrella, atravesando la armadura como si fuera mantequilla. Los extraterrestres se desintegraron donde los rayos impactaron. Bestia parpadeó. Entonces, como un científico con un juguete nuevo, ajustó su agarre y volvió a apretar la cabeza del payaso. 2 rayos salieron disparados en otra dirección. Otro alienígena cayó en 2 pedazos. Hizo girar el cráneo del hombre entre las palmas de las manos como si fuera un rosario. Cada giro, otro láser. Suficiente. Sí, ya basta. Gritó el payaso, liberándose por fin. Sacó un peine quién sabe de dónde y empezó a arreglarse el tupé verde frenéticamente. Mi hermoso cabello. ¿Qué es esto, eh? Judíos arriba, luego blancos, luego negros, luego gente de color, luego mutantes, y debajo de todo eso, extraterrestres. ¿Esa es la jerarquía? ¿Por eso crees que puedes machacarme la cabeza como si fuera una pelota antiestrés? Señaló a Aang con el dedo, furioso. Imperdonable. Te has pasado de la raya. Me cambio de bando, los derechos de los extraterrestres importan, maldita sea. Bestia abrió la boca para disculparse, demasiado tarde. Otro alienígena irrumpió por la puerta lateral y, de una patada salvaje, le dio al payaso de lleno en la cabeza. Su peine se partió por la mitad y cayó al suelo. El payaso se quedó paralizado. Su delineador estaba manchado de lágrimas. 2 rayas negras corrían como ríos de sangre por sus mejillas. Mi Cleopatra, mi precioso peine único, desaparecido. Sin heredero. Sin sucesor. ¿Y te atreves, a quitármela? El alienígena rugió en su propia lengua, intentando intimidar. Mala idea. El payaso inhaló, su pecho se hinchó hasta alcanzar un tamaño inhumano y los botones de la camisa saltaron. Entonces gritó. Ni un solo sonido que los humanos pudieran oír. Una ráfaga de aire comprimido y vibración detonó de sus pulmones como una bomba invisible. El alienígena y la mitad de sus refuerzos se hicieron añicos como cristales, y sus restos fueron lanzados de vuelta a la noche. La voz del payaso se quebró en un sollozo mientras señalaba la siguiente ola. Sus vidas están perdidas. Cada uno de ustedes paga por la muerte de Cleopatra. Agarró un M16 abandonado y se lo echó al hombro como un héroe de acción. Disparó en automático. La postura era perfecta. El daño, prácticamente nulo. Magneto, al ver esta absurda actuación, se pellizcó el puente de la nariz. No puedes hablar en serio. Incluso Selene, tomando un respiro, murmuró, honestamente, serías más letal con solo tu boca. El payaso se quedó paralizado, escandalizado. Disculpe. A un hombre nunca se le debería decir que solo sirve para su boca. ¿Sabe lo insultante que es eso? Selene parpadeó. ¿Fue una broma sexual? Magneto ya había oído suficiente. Su voz sonó como un látigo. Si no vas a luchar, bájate ante tren. Entendido, jefe. El payaso saltó alegremente hacia la puerta, solo para ser atrapado en el aire por Bestia, quien lo jaló como a un gatito travieso. ¿En serio, Hank? Se quejó el payaso. ¿Tienes que cargarme como a un gato doméstico? Tengo fama de serlo. Entonces intervino el destino. Un rayo de plasma atravesó la puerta abierta, impactando de lleno en el pecho del payaso. La explosión lo envolvió en una llamarada de fuego eléctrico, dejando a Bestia boquiabierto, y la batalla se intensificó más que nunca. Capítulo 168 Cañoneras monopiloto. La enorme bestia alienígena que había estado luchando junto a los invasores se desplomó, finalmente abatida. Y así, como si hubieran recibido una señal, el resto de los guerreros Varia abandonaron el tren y saltaron de nuevo a la noche. Los 3 mutantes que seguían peleando en el techo parpadearon confundidos. Los soldados dentro de los coches estaban igual de perdidos. Solo Erik Lenser, quien había sobrevivido a demasiados campos de batalla, reconoció lo que se avecinaba. Artillería entrante. ¡A por mí! Gritó Magneto. Selene transmitió instantáneamente su advertencia telepáticamente a cada mutante y al puñado de soldados estadounidenses que aún respiraban. Incluso Cíclope y Tormenta, que habían estado aniquilando enemigos en el tejado, se retiraron al interior. Sus poderes no estaban hechos para la defensa. Fuego Solar ni siquiera dudó. Fue el primero en bajar del tejado.
Magneto amontonó todos los rifles desechados, descargados o cargados, y los soldó para formar un muro de protección. Luego arrancó tiras de metal del propio tren, engrosando la barricada centímetro a centímetro. Un instante después, el cielo se iluminó. Los cañones de plasma impactaron el lateral del tren, con disparos ardientes y brillantes como un rayo. Elegantes naves de ataque monoplaza descendieron desde arriba, desatando una potencia de fuego con la que los ejércitos terrestres solo podían soñar. El tren prisión había sido reforzado exactamente para este tipo de ataque, diseñado para mantener a los mutantes dentro y a los rescatistas fuera, pero ni siquiera su armadura podía soportar el fuego de plasma alienígena sostenido. La barricada improvisada de Magneto duró segundos antes de derretirse. Solo el refuerzo constante capa tras capa de metal arrancado del tren los mantuvo con vida. Detrás de él, el Guasón, aún recuperándose de las heridas causadas por Bestia usándolo como escudo de carne a regañadientes, intervino. No es por ser quisquilloso, pero estos son cañones de plasma. Gas ionizado sobrecalentado. Nada de materia física. Lo que significa, oh, sabio cabeza de cubo, que tal vez, solo tal vez, podrías desviarlos con, no sé, campos magnéticos. Eric entrecerró los ojos al comprenderlo. En un instante, cambió de táctica. Los rifles y las placas de armadura cayeron inútilmente al suelo mientras Magneto expandía una barrera brillante e invisible a su alrededor. Un denso campo magnético. La siguiente descarga de plasma se estrelló contra él, y se desvió en ángulos imposibles, adentrándose inofensivamente en el cielo nocturno. Fue sencillo comparado con la barricada metálica. Elegante, controlado. Y por una vez, perfectamente dentro de su dominio. Si el Dvari hubiera traído algo más munición cinética, rayos de energía, podría haber estado en apuros. Pero plasma. El plasma le pertenecía. Con Magneto consolidando sus defensas, el campo de batalla cambió. Los vagones de tren destrozados ahora ofrecían una visibilidad clara, y Cíclope y Tormenta comenzaron a disparar. Ráfagas ópticas y relámpagos que se arqueaban en la oscuridad. Pero las cañoneras alienígenas en el cielo nocturno eran objetivos difíciles, y su precisión se vio afectada. Mientras tanto, Joker se agazapó tras el campo magnético, sacando una pigoleta de un bolsillo oculto y metiéndosela en la boca. Sus palabras salieron apagadas. Algo sobre hipoglucemia, mareos, que quizá necesitaba una siesta. Nightcrawler, observando el cielo con ansiedad, gritó. ¿Por qué no se retiran? Deben ver que sus cañones no funcionan. Bestia, de pelaje azul y agazapada, no apartaba la vista de la pelea. Su cerebro seguía funcionando a toda máquina. No necesitan destrozarnos aquí, dijo con gravedad. Esos cañones de plasma aún pueden destrozar el resto del tren. Saben que Jean no está en los vagones traseros. Así que, ya sea que nos desprendan o nos alejen de la mitad delantera, siguen ganando. Se volvió hacia Eric. No podemos mantener esta posición. Tenemos que avanzar, llegar hasta Jean. Si nos separamos, no volveremos a coger el tren. Magneto no perdió el tiempo. Vamos. El grupo avanzó a toda velocidad, tanto mutantes como soldados estadounidenses conmocionados. No se molestaron en abrir las puertas. Cíclope simplemente las derribó y entraron corriendo. Todos los coches que abandonaron fueron destruidos segundos después, destrozados por el fuego de plasma. No fue una decisión intencionada del Dvari, sino pura física. Sin el escudo de Magneto, los coches no podrían resistir el bombardeo. Los soldados supervivientes eran un espectáculo desolado. Algunos arrastraban a sus compañeros inconscientes, otros se aferraban a rifles inútiles solo por comodidad. En ese momento, la distinción entre amenaza mutante e invasor alienígena se había desvanecido. Si no podían verlo, no merecían sus ojos. Cuando el grupo irrumpió en un vehículo relativamente intacto, el fuego de los cañones cesó abruptamente. En la oscuridad impetuosa, la mayoría ya no podía ver la nave alienígena. Por un momento, creyeron que el Dvari se había desprendido. Pero Joker lo vio con total claridad. 10 o más cañoneras con forma de dardo flanqueaban el tren, volando en un silencio inquietante. No eran los toscos Skimmers Chitauri que Nueva York enfrentaría años después. Eran más elegantes, más letales y más pequeños. Su arsenal era limitado, cierto, pero sus cañones de plasma eran suficientes. Y la razón por la que dejaron de disparar era obvia. Los mutantes habían llegado al coche de Jean Grey. Los Dvari no iban a arriesgarse a alcanzarla. Eso no significaba que hubieran terminado. Solo significaba que estaban preparando su siguiente ataque. Todos lo sabían. Todos se prepararon. Un soldado abrió la puerta contigua, revelando la celda de Jean. Dentro, solo el profesor Décimo y unos pocos soldados montaban guardia. Ante la repentina intrusión, los soldados casi abrieron fuego antes de darse cuenta de que eran refuerzos. Y este vagón no era un compartimento cualquiera, era una armería. Estantes de rifles cargados se alineaban en las paredes, casi un centenar. Los mutantes que no estaban hechos para el combate cuerpo a cuerpo tomaron armas de fuego.
Los soldados se armaron, aunque las armas habían sido diseñadas para mutantes, no para alienígenas. Aún así, era mejor que nada. 2 ametralladoras pesadas estaban en sus soportes, con cinturones de munición listos para cargar. Sin trípodes, casi nadie podía manejarlas con eficacia. Las armas más potentes del vehículo permanecieron intactas. Cuando todos estuvieron tan preparados como pudieron, Magneto levantó la voz. Todos, vayan al siguiente vagón. Protejan a Charles. Despierten a Jean. Luego encuentren una salida. El grupo obedeció y siguió adelante. Pero cuando el Joker intentó escabullirse entre la multitud, la mano de Magneto salió disparada y se aferró a la parte posterior de su cuello. Quédate, dijo Eric con voz fría como el acero. El Joker se quedó congelado a mitad de paso, con un palito de paleta colgando de su boca. Venga ya. Soy alérgico a las últimas resistencias heroicas. Capítulo 169. Enfrentamiento con Bug. Gracias a los constantes empujoncitos tácticos de Bestia, Magneto había descubierto la mejor manera de usar al Joker. Cada vez que veía a un grupo de enemigos, les lanzaba al payaso directamente. Caos garantizado. Pero si lo mantenías demasiado cerca, el caos sería fuego amigo. Honestamente, la única razón por la que no había sucedido ya era, bueno, suerte. O tal vez ese Joker de piruleta seguía masticando. Bendito sea el santo caramelo. Por su parte, el Joker no se quejó de tener que quedarse. Simplemente escupió el caramelo, agitó las manos frente a Magneto en un gesto exagerado de mago, murmurando. No puedes verme. No puedes verme. Luego intentó avanzar en silencio hacia el siguiente vagón. Magneto no lo permitió. Apretó el puño y las láminas de acero se cerraron de golpe, sellando la única salida. Joker, enfurruñado, con los hombros encorvados y las manos en los bolsillos, se contoneaba como un pato hasta llegar a la ametralladora pesada montada. Jugueteó con el cinturón de munición, intentando averiguar cómo cargarla y amartillarla, fascinado por su nuevo juguete. Había disparado pistolas, sí, quizá incluso un par de rifles. Pero una ametralladora pesada. Era la primera vez. Mientras tanto, Magneto levantó todas las armas restantes del coche con un pensamiento, colocándolas en una formación letal. Incluso la segunda ametralladora pesada fue arrancada de su soporte y flotada hacia la descarga magnética. Joker miró el espectáculo y gimió. ¿En serio? ¿Municiones de fusil? Sabes que no funcionan, ¿verdad? Quizás deberías dejar de hacerte el cosplay de Peu Peu y construirte un fusil Gauss. Electromagnético, estilo cañón de riel. Balas más rápidas, daño real. Solo digo. Pero Magneto no era precisamente un innovador. Era un artesano. Devastador con lo que tenía, pero no de los que se dedicaban a la experimentación. No era la leyenda que un día derribaría el puente Golden Gate. Todavía no. Aún así, la visión de 100 rifles flotando en un estrecho y letal entramado era bastante intimidante. Para cualquier humano, habría sido aterrador. Desafortunadamente su oponente no era humano. Buck, el líder Barry, aún con el disfraz femenino que había usado al seguir a Jean, descendió en una elegante nave de ataque. De un solo salto, aterrizó con precisión justo por la puerta destrozada en su coche. Aterrizó justo a tiempo para enfrentarse a toda la furia de Magneto. Las balas silbaban desde todos los ángulos, una lluvia de disparos. La ametralladora pesada rugía como un trueno, con balas del calibre 50 impactando en el cuerpo de Buck. Si hubiera sido un soldado raso, lo habrían destrozado. Pero este no era un soldado cualquiera. Era el líder Barry, fortalecido por fragmentos de la Fuerza Fénix. La descarga le arrancó el disfraz, pero nada más. Avanzó imperturbable entre la tormenta de plomo, mientras las balas chispeaban inofensivamente contra su cuerpo. Magneto empujó con más fuerza, mezclando fragmentos de acero cortantes y lanzas de hierro retorcido, pero nada mordió el ataque. Eric miró de reojo y vio que Joker seguía manoseando torpemente un cinturón de munición, como un niño que intenta armar su primer Lego. Se puso furioso. Chico, tómate esto en serio. Te lo voy a dar en cara en segundos. El Joker levantó las manos. Bien, bien. Tú ganas. Agarró la caja de munición abierta y se la lanzó directamente a Buck. Luego, por si acaso, arrancó la ametralladora pesada de su soporte y se la arrojó también. Ambas rebotaron inútilmente. El Joker se sacudió las manos. ¿Ves? El mismo efecto que con tu método. Menos esfuerzo. La mirada de Magneto podría haber derretido el hierro. Joker cogió con indiferencia un rifle disparado, lo volteó y lo acarició como si fuera su juguete favorito. Su sonrisa se ensanchó. Ah, ahí está. Me siento como en casa. ¿Destrucción? ¿Qué es esto ahora? ¿El fin del mundo número N+1? Giró el rifle como si fuera un murciélago, apuntando la culata directamente a la cara de Buck. Nunca tuvo la oportunidad. Buck intervino, con el puño encendido por el poder del Fénix, y golpeó a Joker tan fuerte que salió volando del vagón del tren. Mientras se desplomaba en la noche, la voz del Joker se fue apagando. Trampa. Yo traje un arma, tú trajiste puños.
Totalmente injusto. Magneto frunció el ceño. Inútil. Absolutamente inútil. Ojalá Charles viera la ayuda que había insistido en reclutar. Casquillos vacíos cubrían el suelo como una alfombra de latón. Sin balas, Magneto retrocedió sobre el metal crudo, destrozando el tren en un torbellino de púas destinadas a destrozar a Buck allí mismo. Pero antes de que la tormenta pudiera tocarlo, Buck levantó una mano. La energía del Fénix estalló y todo el asalto se congeló en el aire. No se trataba de magnetismo contra telequinesis. Era algo superior. Algo que simplemente aplastaba todo lo que se le ponía por debajo. Magneto se esforzó hasta que se le hincharon las venas de las sienes, pero fue inútil. Con un gesto casual del brazo, Buck lo arrojó contra la pared. Eric se desplomó, inconsciente, enterrado bajo sus propias armas caídas. El camino hacia Jean Grey estaba abierto. Buck avanzó a grandes zancadas, y con un súbito lucidez mental, la barricada de acero del otro extremo del vagón se desgarró. Puertas, blindaje y escombros salieron despedidos hacia atrás, hacia los soldados que se encontraban más allá. Los gritos inundaron el pasillo mientras los hombres caían. Por fin, se enfrentó a ellos. Su rostro humano prestado estaba vacío, frío, ilegible, como una máscara. Entrégame a la niña, dijo Buck con voz áspera. Hazlo y vivirás. Al menos, no morirás hoy. Si se hubiera detenido en la primera frase, tal vez alguien habría vacilado. Tal vez habrían creído que había una posibilidad. Pero Buck había sellado su propio destino. No habría rendición. Tanto los mutantes como los soldados se prepararon y empuñaron sus armas. La batalla estalló en un instante. Los disparos retumbaron, los mutantes cargaron, los soldados lanzaron gritos de guerra. Buck los atravesó como una fuerza de la naturaleza. No pudo detenerlos a todos a la vez, así que los aplastó uno por uno, golpeando, lanzando, destrozando hasta que nadie quedó en pie. Y todo el brutal intercambio duró solo un puñado de respiraciones. Lo único que los salvó de la aniquilación instantánea fue simple. Buck aún no dominaba la fuerza Fénix. Si lo hubiera hecho y ninguno de ellos habría durado tanto tiempo. Capítulo 170. El despertar del Fénix, bonus, de mente a mente, el tiempo fluía de forma distinta. Lo que para los espectadores parecía un instante, para Jean Grey y Charles Xavier, era una eternidad. 1000 conversaciones, 1000 vidas, todo condensado en un latido. Y al final, fue la honestidad pura de Xavier su disposición a dejar al descubierto cada miedo, cada esperanza lo que lo abrió paso. Jean lo vio todo. La verdad de sus poderes, el descuido del líder alienígena sobre sus verdaderas intenciones y el terrible precio de la rendición. Quería que ella renunciara a la fuerza Fénix para reconstruir un mundo alienígena destrozado a costa de la propia Tierra. Jean no podía permitirlo. No podía renunciar a su hogar, a su gente, a su planeta. Así que decidió luchar, no como una fugitiva, ni como una víctima, sino como un X-Man. Sus ojos se abrieron de golpe. El collar inhibidor, que aún llevaba atado al cuello, chispeó y se convirtió en cenizas. La fuerza Fénix no estaba limitada por la genética, y ninguna tecnología humana podía contenerla. Jean se levantó, flotando sobre el suelo, con expresión vacía y la mirada encendida con una resolución divina. La voz de Buck resonó en el coche, firme y fría. Me prometiste la energía. Toda. La voz de Jean resonó como el acero. Sí. Antes de saber lo que pretendías. Pero si tu plan es destruir la Tierra, entonces mi respuesta es no. Entonces me lo quedo, respondió Buck rotundamente. El resultado será el mismo. El choque que siguió fue mucho más allá de balas o garras. Dos naves de la Fuerza Fénix colisionaron, y el mundo se doblegó bajo su contacto. Nadie sabía con exactitud cuánto había robado Buck del Fénix, ni si esas cosas podían siquiera medirse en fracciones. Lo que importaba era que el despertar de Jean lo empequeñecía. Su sola presencia distorsionaba la realidad. El tren rugió al salirse de las vías, ascendiendo en espiral, retorciéndose hasta convertirse en metralla. Tiras de acero se extendieron como zarcillos, lanzando a los combatientes Bari desde el cielo. El propio Buck quedó atrapado en la tormenta, con el cuerpo retorcido y deformado como un trapo. Solo el poder del Fénix en su interior lo mantuvo consciente. A su alrededor, toda nave alienígena que se acercaba demasiado era destrozada en instantes. Los soldados eran empalados en lanzas de hierro. Pero Jean protegió a sus aliados, mutantes y soldados por igual, cada uno envuelto en una burbuja de aspecto frágil que resistió el torbellino. Para los extraterrestres, fue una masacre. Para los humanos, fue la salvación. Y aún así, Buck resistió. Destrozado, pero no vencido, llamó a su nave de guerra en órbita. La nave nodriza Bari se precipitó a través de la atmósfera, dejando una estela de fuego en el cielo nocturno. Una sola ráfaga de su cañón principal iluminó el campo de batalla, un haz de cientos de metros de ancho que abrasó la tierra, destruyó el tren y dejó el bosque ardiendo a kilómetros de distancia. Solo el escudo de Jean mantenía a su gente con vida. Pero el esfuerzo la sacudió.
Las burbujas se rompieron, y soldados y mutantes se dispersaron en la onda expansiva. Su concentración flaqueó. La tensión de portar tanto poder finalmente se hizo evidente. Y ahora comenzó el verdadero asalto. Los soldados Bari acudían en masa desde todas direcciones. Más naves de ataque despegaron de la nave nodriza, sobrevolando como buitres. Sus órdenes eran simples: aniquilar hasta el último humano y mutante, o al menos mantenerlos inmovilizados mientras Bug terminaba lo que había empezado. Contra el arsenal de todo un buque de guerra, los defensores estaban desesperadamente superados. Los soldados estadounidenses ya se estaban quedando sin munición. Sus armas eran lamentables ante la tecnología alienígena. Incluso con los poderes de los mutantes, les era imposible sobrevivir un minuto más. Y Bug lo sabía. Avanzó con calma, inexorablemente, recuperando su apariencia humana. Cada paso era una presión calculada sobre Jin, explotando su compasión, su necesidad de proteger a los demás. Cuanto más se esforzaba por protegerlos, más vulnerable se volvía. Si la desesperación rompía sus defensas, podría tomar el Fénix por completo. La victoria, la táctica, los números. Todo era suyo. Podía ver el futuro trazado, los caminos que lo conducían al triunfo. Todos excepto uno. Una variable que no había tenido en cuenta. La variable que nadie en el universo podría explicar. Porque del humo y del fuego salió y Joker. Regresó al campo de batalla, con el radiocasete colgado al hombro y sonando a todo volumen "I Will Rock You" de Queen. Paso. Paso. Aplauso. Marchaba con un ritmo perfecto, con un andar exagerado y cada movimiento rebosante de arrogancia. ¡Ajá! Gritó, con una sonrisa de oreja a oreja. Sabía lo que faltaba todo este tiempo. Ni las armas. Ni los refuerzos. La música. No se puede tener una pelea épica sin una banda sonora épica. El ritmo retumbaba, resonando en el bosque en llamas. Joker movió la cabeza, absorbiéndolo. Con esta pista... ¡Ay, nena, mi medidor de potenciación está al máximo! En cualquier momento estoy a un puñetazo de soltar un Fénix. Y de alguna manera, increíblemente, el campo de batalla se sintió un poquito más loco. Capítulo 171. He estado queriendo hacer eso, por supuesto. Bug no iba a dejar que un lunático disfrazado de payaso arruinara su oportunidad de reclamar la fuerza Fénix. Ni siquiera tuvo que dar la orden. Su segundo al mando en la nave de guerra ya lo había hecho. Dos naves de ataque Bari se separaron de la formación, ladeándose a baja altura. Sus cañones de plasma iluminaron el cielo nocturno, bombardeando el campo de batalla con ráfagas rápidas, todas dirigidas a un solo objetivo: Joker. Para ellos, era un mosquito. Molesto, una distracción, pero demasiado cerca del premio como para ignorarlo. Para Joker, eran exactamente eso: mosquitos zumbando mientras vibraba con su banda sonora personal. Hizo una mueca, molesto. ¿En serio? Estoy en plena escena. Con una mano aún marcando el ritmo, de repente se quebró la muñeca. El radiocasete que llevaba se le escapó como una bala de cañón, impactando contra la nave Bari que iba en cabeza en un ángulo perfecto. El metal gritó cuando el caza se desvió de su curso y chocó directamente contra su compañero. Las dos naves chocaron en el aire, explotando en una única bola de fuego que iluminó el campo de batalla en naranja y blanco. Un disparo, dos muertes. Exclamó Joker, agitando los puños como un boxeador victorioso. Entonces, en plena celebración, su sonrisa se congeló. Espera. Mi radiocasete. Su rostro se retorció de horror. No, 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 no. Prometí devolver esa cosa. ¿Qué se supone que les diga ahora, eh? Lo siento, tu estéreo murió como un héroe en la batalla por la Tierra. Exclamación de cierre. Hizo una pausa, pensó medio segundo y luego se iluminó. En realidad, técnicamente, no le prometí nada a nadie en persona. Así que, sin pruebas, no hay delito. La posesión es el 90% de la ley, y adivina qué. La posesión explotó. Caso cerrado. La sonrisa se le esfumó de nuevo. Sus hombros se hundieron. Pero, no hay música de fondo. Y sin música, todas mis mejoras desaparecen. Uf. Olvídalo. Me voy a casa. Se giró para irse, solo para encontrar a Bug mirándolo fijamente. La expresión fría y enmascarada del líder alienígena permaneció inalterada al hablar. Te recuerdo. Te golpeé una vez. No deberías seguir vivo. El Joker hizo un gesto perezoso. Ponlo en mi cuenta. Me debes intereses. Lo cobraré más tarde. Ahora mismo. Hora de la siesta. Él se dio la vuelta y Bug le dio una patada en la columna con la suficiente fuerza como para partir a un humano por la mitad. El guasón voló por los aires y se estrelló contra la maleza. Para cualquier otra persona, habría sido una muerte instantánea. Para él, fue martes. Se levantó lentamente, con la maleza enredada en el pelo. Su sonrisa pintada ocultaba su rostro, pero tenía los puños apretados a los costados, el pecho agitado y la cabeza gacha. Cuando levantó la vista, incluso sin ver su boca, el mensaje era claro. Estaba furioso.
Bug no interpretaba el lenguaje corporal humano. Solo sabía una cosa. Su ataque no lo había matado. Se suponía que eso no era posible. Joker se adelantó, señalándole la cara a Bug con el dedo. Escucha, amigo, soy un pateador de traseros que da igualdad de oportunidades. No me hagas demostrarlo. Bug frunció el ceño. Sus ataques físicos habían fallado 2 veces. Cambió de táctica. La energía crepitaba en sus palmas al adentrarse en el poder del Fénix, comenzando a distorsionar la realidad misma. Y luego, sorpresa. El Joker apareció de repente a su lado, con el puño cerrado. Golpe de igualdad de género. Su puño llenó toda la visión de Bug, estrellándose contra su cráneo con una fuerza que hizo temblar sus huesos. Por primera vez en su larga conquista, la cabeza de Bug se echó hacia atrás tanto que casi se le desprendió del cuello. Estrellas estallaron tras sus ojos. Su mente dio vueltas. Antes de que pudiera recuperarse, el Joker lo agarró del cuello y lo atrajo hacia sí. ¿No es suficiente, eh? Bien. Probemos los límites. ¡Bam! Otro puñetazo. ¡Bam! Y otro más. Cada uno, acentuado por el grito burlón del Joker. Ya basta. ¡Bam! Y ahora. ¡Bam! Igualdad de derechos, igualdad de luchas, nene. ¡Bam! El cuerpo de Bug, mejorado por el Fénix, regeneró el daño casi al instante, pero cada ráfaga de sanación le quitaba concentración, devorando su psique. El miedo, ajeno y desconocido, empezó a carcomerlo. Su piel empezó a brillar con la energía Fénix que se filtraba, mientras las llamas ondulaban por su cuerpo, descontroladas. Finalmente el Joker lo dejó caer, sacudiéndose las manos. «Guau, amigo», dijo, observando el fuego que emanaba del cuerpo de Bug. «Ten cuidado. Estás que arde». Se bajó la cremallera de los pantalones. Menos mal que vine preparado. Bug se desplomó, aturdido, mientras Joker lo apuntaba con alegría maníaca. La seguridad contra incendios es lo primero, amigo. Y déjame decirte, llevo mucho tiempo queriendo hacer esto. Capítulo 172. Enfrentamiento. Durante un largo instante, todos en el campo de batalla se quedaron mirando. El único sonido era la alegre carcajada del Joker mientras se aliviaba en el alienígena en llamas, poseído por el Fénix. Pero su vuelta de la victoria no duró. La realidad doblada. El chorro invirtió su curso en el aire, precipitándose de vuelta hacia él, inundando su vejiga. Joker gritó, saltando en el sitio. ¡Oh, madre mía! No. No, no, no. Así no se desbloquea un nuevo fetiche. Que alguien le dé pausa, no estoy lista para este desbloqueo de XP. Para cuando terminó la humillante inversión, Bug atacó por puro instinto. Su puño se elevó en un brutal golpe en la ingle. Joker se giró, recibiendo el golpe con la cadera y subiéndose la cremallera del pantalón al mismo tiempo. Se secó el sudor de la frente y lo apartó con un gesto. Uf. Por poco. Buenas noticias para todos los escritores de fanfics. Peace Kryptoniana. No tiene la suficiente sal como para apagar el fuego de Phoenix. No se molesten en volver a probarla. Bug se alzó del suelo, con llamas ondeando por todo su cuerpo. Su máscara de calma se había resquebrajado. Su cabeza se inclinó, su cuerpo levitó, y murmuró en un idioma que nadie podía reconocer. Un crudo susurro psíquico que se coló directamente en la mente. Incluso con audición kryptoniana, el Joker solo captó fragmentos. Soy impuro y contaminado y resopló. Alguien necesita terapia. O un baño. Antes de que pudiera hacer otro chiste, su visión se llenó con un puño del tamaño de un camión. Joker giró por instinto y su propio golpe se dirigió hacia el de Bug. Los dos chocaron con un estruendo atronador. Los pies del Joker se hundieron en la tierra, hundiéndose centímetros, pero aguantó. Fuerza contra fuerza, no perdía. Pero el poder de Fénix, que distorsionaba la realidad, inclinó la balanza. La ceniza comenzó a desprenderse de su brazo derecho, como si la realidad misma la estuviera borrando. Gancho de igualdad de derechos. Gritó Joker, lanzando un golpe con la izquierda. Su puñetazo impactó de lleno, lanzando a Bug por los aires, pero su otro brazo se desintegró igualmente. Se deslizó de vuelta al lado de Jin, levantando ambos brazos desfallecidos como un hombre que implora sanación. Oye, Red. ¿Tienes una solución para esto? Porque me estoy quedando sin extremidades. Jin agitó las manos. El fuego del Fénix lamió su cuerpo, restaurándolo al instante. Joker sonrió. Perfecto. Ahora eres oficialmente mi sanador. Tú me mantienes curado, yo sigo destrozando a este tipo. Trabajo en equipo. No esperó su respuesta. Encogió los hombros y se crujió los nudillos. De acuerdo, fea. Sigues en pie, lo que significa que no me he dedicado lo suficiente a la igualdad de género. Es hora de demostrarte mi plena convicción. Jin arqueó las cejas. ¿Esto cuenta como igualdad? Claro que sí. Golpes iguales para todos. Hombres, mujeres, extraterrestres, un puñetazo, un puñetazo, un puñetazo para todos. El Joker se giró para guiñarle un ojo.
y le dio un puñetazo a Buck en la mandíbula. Giró con él, con las piernas azotándose como una cadena. Su bota se estrelló contra el cráneo de Buck, lanzando al líder alienígena al otro lado del campo de batalla. Joker se incorporó, sonriendo. Y patadas iguales, también. Señaló a Jin con el dedo. Vamos, Red. Hora de un partido de 3. Rió entre dientes. Tranquila, tranquila, me refería a una pelea. ¿Qué creías que quería decir? Antes de que Jin pudiera replicar, Joker se desdibujó. Su velocidad rivalizaba con la de Quicksilver mientras rebotaba por el campo de batalla, convirtiendo a Buck en su saco de boxeo personal. Para los demás, la pelea era un ciclón de sombras, una tormenta interminable de golpes demasiado rápidos para seguirlos. Solo Jin comprendía realmente lo que estaba en juego. Cada golpe corría el riesgo de arrancar a Buck de la realidad, mientras que cada contraataque la obligaba a evitar que Joker se desmoronara. Era un caos. Puro caos físico. Y en medio de todo esto, el Joker se reía. Buck no tuvo ninguna oportunidad. La energía Fénix emanaba de él con cada golpe. Finalmente, el puño del Joker le atravesó el cráneo. El cuerpo del alienígena quedó inerte. Por un instante, incluso Buck pareció creer que estaba muerto, y así fue. El fuego de Fénix brotó del cadáver, floreciendo en un aura llameante del tamaño del sol que amenazó con incinerar todo, incluida la tierra. Pero Jin estaba allí. Instintivamente, recuperó el poder, fusionándolo con el suyo. Las llamas se condensaron, alas de fuego se extendieron desde su espalda mientras su control alcanzaba un nuevo nivel. Extendió los brazos, y tanto los soldados como las naves Dvari ardieron a su paso. El campo de batalla se transformó en un instante. El buque de guerra tembló al sentir la muerte de su líder. Sin embargo, los Dvari no se retiraron. Optaron por la escalada. El cañón principal de la nave orbital empezó a cargar, concentrando la luz en su colosal cañón. No era un arma de escaramuza, sino un rayo de extinción. Jin se elevó en el aire con las manos extendidas, preparándose para proteger a la Tierra, solo para sentir que alguien la agarraba del cuello por detrás. Red. ¿Has oído alguna vez el dicho? La mejor defensa es un buen ataque. ¿Qué? Balbuceó mientras Joker la levantaba a una velocidad vertiginosa. Presentamos, giró una vez, tensando los músculos. La bala de cañón Fénix. Con una risa frenética, lanzó a Jin como una bola rápida directamente al cañón principal del buque de guerra. Ella desapareció en el cañón que cargaba, y el fuego del Fénix detonó al impactar. Empezó el espectáculo. Gritó Joker, con los ojos enrojecidos. Salió disparado hacia arriba, chocando de cabeza contra el cañón secundario de la nave, con la visión de calor disparada al zambullirse. El campo de batalla de abajo estalló en luz. Capítulo 173. El traje de batalla adictivo en algún lugar de la costa francesa, no era un lugar de vacaciones, solo una orilla rocosa al amanecer. Naturalmente, no había transeúntes ni turistas. Empapado, Henry salió a rastras del mar. La pintura grasienta de su rostro y el tinte al agua que se había aplicado apresuradamente en el pelo habían desaparecido hacía tiempo, sin dejar rastro del disfraz. Giró el cuerpo para zafarse del agua y luego se quitó el exagerado traje de escenario. Zapatos incluidos, lo dobló todo cuidadosamente, dejando solo un par de boxers rojos brillantes. Henry hizo una mueca mientras miraba el traje de batalla en sus manos, indefenso más allá de las palabras. Recordó aquella última pelea de bordo de la nave de guerra alienígena. Ni siquiera estaba luchando contra extraterrestres, sino huyendo del Fénix, que se había vuelto completamente loco y lo estaba cazando. Uno corriendo, otro persiguiendo. Chocando contra muros, rompiendo barreras. Claro, había escuadrones de defensa alienígena dentro de la nave de guerra, pero esos debiluchos no eran rival para un kryptoniano y un Fénix furioso. Si no lograban interceptarlos, tenían suerte. Si lo hacían, su destino solía ser desalentador. Al final, la nave de guerra Dvari arrastró su maltrecho casco. La Tierra era demasiado peligrosa, así que ese harapiento remanente de una raza decidió buscar en otro lugar una forma de continuar su linaje. En cuanto a Henry, sus pensamientos en aquel entonces eran dos. Primero, escapar del Fénix. Segundo, evitar la vigilancia satelital de la Tierra, cuyas capacidades ya ni siquiera podía evaluar. Así que se zambulló directamente en el océano. Incluso décadas después, sabía que la tecnología y el análisis satelitales seguirían mejorando, pero la detección de organismos vivos en aguas profundas seguiría siendo un punto ciego. Al sumergirse más de 20 metros, la vigilancia óptica se volvió inútil. Solo el mapeo por radar podía escanear las características fijas del terreno en el fondo marino. Es por eso que los supuestos pueblos del mar y reinos submarinos de la leyenda nunca habían sido confirmados ni rastreados. Así, Enrique decidió trasladarse bajo el mar y regresar desde América hasta la Europa continental. En cuanto a por qué el Fénix no lo había perseguido, no tenía ni idea. Cualquiera que fuera su plan, era asunto suyo. ¿Destruir el mundo? ¿Destruir la Tierra?
Bien, adelante. Eso fue un problema para los X-Men. Su contribución terminó expulsando a los alienígenas. ¿Luchar contra el Fénix? No te engañes. En aquel entonces, no sabía nada mejor. Ahora, sentado semidesnudo sobre las rocas en calzoncillos, Henry miró el disfraz en sus manos con una emoción indescriptible. Finalmente, no pudo contenerse y juró. Joder, este traje de batalla es demasiado adictivo. No puedo volver a usarlo nunca más. Tras tomar una decisión, Henry quemó el traje barato de escenario, junto con los zapatos de claqué, con su visión de calor, reduciéndolo todo a cenizas. Luego, sopló las cenizas al mar con una potente ráfaga de superaliento. Ya no atendería llamadas de los X-Men. Si esta vez lo obligaban a luchar contra Fénix, ¿quién sabe qué clase de disparates le lanzarían? Lloraría sin lágrimas. Pero ahora, con solo un par de boxers rojos, Henry se dio cuenta de algo. Si volaba así, ¿el viento le volaría los pantalones cortos? Y entonces, efectivamente, un pájaro voló sobre nuestras cabezas y lo que demostró que esos superhéroes con mallas y capas volando por el cielo, desde cierta perspectiva, realmente se ajustaban a la física. El atuendo de Power Girl es una notable excepción, el traje de Flash era aún más científico. Cada reinicio de su historia dedicaba tiempo a explicar cómo, a supervelocidad, la ropa normal se desgarraba por la presión del aire o se quemaba por la fricción, de ahí la necesidad de un traje especial. Pero cuando Flash transportaba a personas comunes a supervelocidad, nunca parecía preocuparse por eso. Sin importar la distancia ni la velocidad, la persona siempre llegaba intacta, quizás solo mareada o con náuseas. Lógicamente, si realmente fueran necesarios trajes especiales, no deberían los pasajeros acabar empezando completamente vestidos, pero llegando completamente desnudos. No lo pienses. La respuesta siempre fue la fuerza de la velocidad. Igual que los biocampos inexplicables de otros héroes. La pseudociencia como un comodín. Entonces, podría mantener sus pantalones cortos intactos mientras corría de vuelta a la habitación prestada en Suiza de la señorita Eborn. ¿O debería simplemente volar de vuelta a su habitación alquilada en Los Ángeles? Si los boxeadores tuvieran un final heroico en pleno vuelo, se vería obligado a correr desnudo a plena luz del día. Claro, si fuera lo suficientemente rápido, nadie lo vería, pero aún así, sería una representación artística demasiado emocionante. Henry se dio una palmada en la frente. Era evidente que seguía atrapado en su personaje, incapaz de quitárselo de encima. Lección aprendida. Los trajes de batalla deben elegirse con cautela. Al igual que los roles. Elige el papel barato equivocado solo por el sueldo, y tu carrera estará arruinada. De igual manera, usa el traje de batalla equivocado, y tus sueños heroicos se harán añicos. Ah, espera. De todas formas, nunca planeó ser un superhéroe. Así que, destrozado o no, ¿a quién le importaba? La verdadera pregunta era, ¿por qué había elegido ese atuendo tan ridículo? Era demasiado adictivo. Debió haber estado loco para hacerlo. No, corrección. La versión de sí mismo con el traje de batalla se había vuelto loca. O tal vez fue la propia decisión la que demostró que estaba loco. De cualquier manera, Henry creía firmemente que era solo un hombre común y corriente, aunque con un físico parecido al de un kryptoniano. Quedaba por confirmar si era kryptoniano o no. ¿Pero realmente importaba? Ya había hecho pruebas con plomo puro para comprobar si podía ser un daxamita. A diferencia de la kriptonita, el plomo no brilla, lo que significa que no emite radiación. La kriptonita envenenó a los kryptonianos. Los daxamitas, sin embargo, reaccionaron alérgicamente al plomo. Henry no era alérgico al plomo. Así que no era daxamita. En cuanto a la plantilla de Homelander, imposible. Homelander no era un extraterrestre y no tenía biocampo. Esa era una situación completamente diferente, así que la descarté. ¿Podría haber otras especies alienígenas en el universo Marvel potenciadas por el sol amarillo de la Tierra? Henry no podía decir ni sí ni no. Los orígenes eran importantes cuando te importaba. Cuando no, no tanto. Por suerte, ese indescriptible biocampo suyo preservó su último vestigio de decencia. Los boxers rojos. Igual que los pantalones ultraelásticos de Hulk siempre se mantuvieron milagrosamente en su lugar, protegiendo su pudor. Un milagro de Marvel. Ni siquiera Thanos con las 6 gemas del infinito podría quitarle los pantalones a Hulk. De lo contrario, los cómics habrían pasado directamente de ser aptos para todas las edades a ser aptos para adultos. Entonces, ¿debería Henry ir a recoger las piedras del infinito solo para probar si superan en rango a los pantalones de Hulk? Se abofeteó de nuevo, deshaciéndose a sus pensamientos descabellados. Luego, usando supervelocidad y desfasando, regresó a su habitación y se puso ropa normal. Los jubilados mayores siempre se despertaban temprano. Así que, cuando Henry bajó, la señorita Audrey Hepburn ya estaba en la cocina con delantal, friendo huevos. Al oír sus pasos, se giró, sonrió cálidamente y lo saludó. Buenos días, niña. No te oí volver. ¿Quieres desayunar?
Capítulo 174. Una jubilación no tan tranquila. Francia. París, Distrito 2. Calle de la Paz. Esta calle, con su pintoresco encanto del viejo mundo, también era una de las calles comerciales más de moda del mundo. A primera vista, era la viva imagen de la despreocupación y el ocio franceses. La basura estaba apartada a un lado, y jóvenes elegantes se pavoneaban por la calle. Pero si te acercabas, percibías el intenso aroma a perfume, que enmascaraba un fondo de olor agrio. Pregúntale a cualquiera, hombre o mujer, y te dirán que el olor viene de la basura en el suelo. Nunca de ellos mismos. Tales contrastes coexistiendo en un mismo lugar. Ese era el espíritu francés de libertad romántica. Quienquiera que viniera aquí lo recordaría vívidamente. En un café de la calle, dos hombres mayores, que ya habían pasado su mejor momento pero disfrutaban de una vida semi-retirada, estaban jugando al ajedrez. Escenas como esta no eran raras en la capital de la moda, y a nadie le molestaban. Y por lo general. Hoy, sin embargo, un hombre corpulento con un abrigo negro se sentó pesadamente en la mesa junto a ellos, a pesar del sofocante calor del verano. Era un hombre blanco y corpulento, de cabello castaño oscuro con mechas grises en las sienes. Su rostro anguloso irradiaba dureza y experiencia. Cualquiera podía darse cuenta a simple vista de que no era alguien con quien se pudiera jugar. Lo más llamativo de todo era el parche negro que le cubría el ojo izquierdo. Parecía un pirata que había surcado los mares hacía un siglo. Los dos ancianos ajedrecistas no estaban contentos con este invitado inesperado. Aún así, no lo despidieron. Dejaron que el camarero le sirviera una taza de café solo. Deberías probar el café con leche de aquí. Al menos no está tan mal, dijo el anciano calvo en silla de ruedas. El tuerto respondió. No importa. No es el personaje principal. El otro anciano, de pelo corto, demacrado y con el aspecto curtido de alguien que ha visto demasiado, sonrió y dijo. Entonces, ¿está aquí para arrestarme? No sabía que Francia era su jurisdicción. La Dirección de Intervención ante Riesgos Estratégicos, Espionaje y Logística, SHIEL, opera bajo el Consejo de Seguridad de la ONU. Tenemos jurisdicción en todas partes. Ah. Entonces, por favor, léeme la orden y ponme las esposas. Aunque no puedo prometer qué pasará. El anciano mostró los dientes en una sonrisa que era más amenazante que divertida. Que le interrumpieran la partida de ajedrez con un viejo amigo, no le importaría montar un escándalo. Pero el tuerto no mordió el anzuelo. Se recostó y dijo, estoy aquí para hacer preguntas, no para arrestar. Seguramente no pensará que vendría solo si esa fuera mi intención. Sin comentarios. Preguntar. Dos respuestas, dos actitudes. Los dos amigos intercambiaron una mirada y añadieron. No hablaré. Puede que no tenga una respuesta. Una negativa tajante, una evasión suave, el mismo resultado. El tuerto ya lo esperaba. De todos modos, insistió. ¿Dónde está Jean Grey? No lo sé, dijo rotundamente el hombre calvo. Le pusiste su nombre a la escuela Jean Grey para jóvenes talentosos en su memoria. ¿De verdad esperas que crea que te has desenganchado de ella? El hombre calvo en silla de ruedas, el profesor Charles Xavier, respondió. Esa fue una decisión conjunta de Raven, el actual director, y otros. Estoy jubilado. Ya no me incumbe. Aunque todavía nos importara, ¿qué haríamos entonces? ¿Llevarla a juicio ante el gobierno? Si la Casa Blanca aún quiere a los X-Men bajo su mando, que restablezcan la línea directa con el equipo de la base. Hablar conmigo no les servirá de nada. Sabes que eso no es lo que queremos, dijo el tuerto. Ahora me la palabra, Nick Fury. No hace falta que digas medias verdades delante de mí. Ni siquiera necesito leer la mente para saber que dices tonterías. Sí, podrías elegir no mentirme, ni siquiera hacer promesas. Pero no representas a toda tu organización, ¿verdad? El tono de Nick Fury fue tajante. No permitiré que una amenaza oculta siga suelta. Entonces quiero un indulto presidencial, replicó el profesor Xavier. Firmado, sellado, con plena validez legal. Una amnistía para las acciones de Jean. La Casa Blanca te dio una oportunidad antes, a cambio de una nave de guerra alienígena. No la cumpliste. Charles se irritó. En ese campo de batalla, el ejército estadounidense recuperó hasta el último resto de los restos alienígenas. Los 10º Men no se quedaron con nada. ¿Por qué dar por sentado que podríamos asegurar una nave de guerra intacta sin apoyo? ¿Dónde estaban los militares? Esperamos media hora y no apareció ni un solo avión. Pregúntenles a los soldados que estaban allí, a ver si un escuadrón de infantería pudo capturar una nave espacial. Somos mutantes, no dioses. En cualquier caso, sin perdón, preferiría que Jean se quedara escondida, a salvo. Porque ambos sabemos, ya sea en un centro de control de mutantes o incluso en los X-Men, que mantenerla bajo tu vigilancia es solo otro tipo de prisión. Al menos de esta manera puedo ayudarla a vivir como persona, no a pudrirse en un laboratorio como sujeto de prueba o consumirse en una celda. Nick Fury tenía recursos suficientes para encontrar a Jean Grey si realmente lo deseaba. La pregunta era, ¿cómo traerla?
Que Charles Xavier convenciera a su hija sustituta era la opción más fácil. Si se usaba la fuerza y un mutante capaz de enfrentarse a una nave espacial, Fury no tenía solución. Ni siquiera sus comandos aulladores serían suficientes. Pero las negociaciones siempre siguieron el mismo patrón: empezar con una demanda imposible y luego ofrecer un compromiso que pareciera razonable en comparación. Así que Fury cambió de tema. Bien. ¿Y qué hay del otro, el payaso? ¿Quién es y dónde está? Ante esto, el hombre que había permanecido en silencio, Magneto, Eric Lenser, finalmente habló, con la voz cargada de disgusto. ¿Ese lunático? Es como una granada con el seguro quitado. Sabes que va a explotar. Solo puedes lanzarlo lo más lejos posible antes de que te arrastre. Créeme, no querrás tenerlo en tus manos. Claro que no me importaría que esa granada explotara dentro de tu preciada agencia de riesgo estratégico. Incluso disfrutaría del espectáculo. Pero no creas que nos importa dónde esté. Ve a revisar los manicomios. Encontrarás a muchos como él allí. Fury deslizó una foto sobre la mesa. ¿Es este el payaso? La foto mostraba a un prodigio de Hollywood, el actor más joven en ganar el premio Venecia, River Phoenix. El profesor Xavier frunció el ceño. ¿Y cómo llegó exactamente a esa conclusión? Mis analistas reconstruyeron sus rasgos faciales a partir de un puñado de imágenes de vigilancia, eliminando la pintura y la grasa, reconstruyendo los contornos. Esto es lo que encontraron. ¿Es él? Nadie había considerado que el kryptoniano pudiera remodelar sus rasgos controlando los músculos faciales. Así que la reconstrucción se convirtió en el rostro de otra persona. Xavier, quien había visto la verdadera apariencia de Henry, nunca imaginó que su disfraz pintado pudiera ser un rostro completamente diferente. Por razones propias, Xavier decidió guardar el secreto del joven. De todos modos, los X-Men no estaban obligados a compartir información con el gobierno estadounidense. Y, después de todo, fueron los errores militares los que intensificaron la situación contra Magneto. Cada vez que Washington intervenía, la gente buena tendía a verse empujada hacia el extremismo. Así que Xavier negó con la cabeza. No lo sé. Compruébenlo ustedes mismos. Fury presionó. Entonces, ¿por qué te ayudó? Tal vez solo sea un buen samaritano pasajero, evadió Xavier. Magneto resopló y añadió. O tal vez simplemente esté loco. Y la locura, por definición, no se puede predecir, ¿verdad? Capítulo 175. El fin de las vacaciones. Henry, ¿podrías llevarme a la biblioteca? Desde el interior de la casa, la señora Eburn abrió una ventana y llamó a Henry, que todavía estaba cuidando el jardín. Claro, solo dame un momento. Le dio una patada juguetona a uno de los terriers que todavía saltaban a su lado, se sacudió la suciedad de la ropa y se dirigió hacia la casa. Honestamente, la mayor parte de la suciedad que tenía sobre él la habían sacado a la luz estos Jack Russell Terriers, bueno, quizá los 5. Así que quizá le dio una patada al equivocado, pero no le importó. Algún día haría que estos 5 perros resolvieran ellos mismos la jerarquía de su hogar. Al llegar a la puerta principal, Robert salió. Vestía ropa deportiva ligera y llevaba una correa colgando de la mano. En cuanto los perros vieron la correa, se pusieron furiosos. Los 5 corrieron a sus pies, dando vueltas, olfateando y meneando la cola como si fueran a arrancársela. Henry preguntó, ¿vas a dar una vuelta, Robert? Voy a llevar al jefe a la ciudad. ¿Quieres que te traiga algo? No hace falta. Robert se dio una palmadita en el estómago, ligeramente abultado, y se quejó. Cada vez que cocinas, como demasiado. Si no hago más ejercicio, un día estaré demasiado gordo para levantarme de la cama. Pero siempre vuelves de correr muerto de hambre y luego te comes otro plato de arroz. ¿No crees que el ejercicio podría ser lo que te está engordando? Bromeó Henry. Mocoso. El verdadero culpable eres tú, y me estás echando la culpa a mí. Gruñó Robert mientras le ponía las correas. Una vez asegurados, se dio una palmada en las mejillas para animarse. Los perros, igual de ansiosos, se lanzaron hacia adelante, con las correas tensas prácticamente arrastrándolo. Con 5 perros tirando, Robert no tuvo más remedio que correr. Él gritó, volveré antes de la cena. Prepara algo rico. Y salió corriendo. Desde atrás, Henry gritó, compañero, no me culpes por tu barriga. El alegre y viejo actor simplemente levantó el dedo medio por encima del hombro y siguió corriendo sin mirar atrás. Para entonces, Audrey Hepburn ya estaba lista para salir. Entró en la entrada y se encontró con Henry cuando regresó. Al ver a Robert desaparecer calle abajo, preguntó, ¿ha salido corriendo? Sí, señora. Espere un momento. Voy a buscar las llaves y mis cosas, y luego traeré el coche. No hay prisa. Ten cuidado. Servirá. Henry subió al ático donde estaba su habitación y metió varias pilas de libros en una bolsa de papel. Los había tomado prestados de la biblioteca municipal con el carné de Hepburn. Eran principalmente obras en francés y alemán, diferentes de los libros en inglés que había leído en Los Ángeles, y llenas de revelaciones para él.
La colección de la biblioteca del pequeño pueblo se inclinaba considerablemente hacia la literatura, pero la ventaja era la amplia gama de idiomas. Colocó la bolsa de papel con libros en el asiento del pasajero, condujo el coche hasta la entrada principal y salió para ayudar a Eburn con los libros en sus brazos. Apenas necesitó ayuda. Solo tenía unos pocos volúmenes, nada comparado con su propia pila. Al ver la bolsa en el asiento, exclamó: ¿Ya terminaste todos esos? ¡Qué rápido! Al abrir la puerta trasera, Henry, cortésmente, protegió el borde con la mano para que no se golpeara. Sonrió y dijo: leo rápido. Además, estos no son grandes tomos literarios. Los trato como si fueran cuentos. Eso es muy irrespetuoso hacia los autores, reprendió Eburn suavemente. Entendido. Si alguna vez los veo en persona, me disculparé sinceramente, dijo Henry con fingida humildad, aunque en realidad le estaba restando importancia. Honestamente, era una costumbre de leer novelas digitales en su vida pasada. Audrey Hepburn ya conocía muy bien su lado perezoso y solo suspiró. Niña. Luego, recordando algo, preguntó: ¿se han puesto en contacto las Naciones Unidas con nosotros? Mientras conducía, Henry respondió: el personal de UNICEF ya está planeando actividades. Pero este año las guerras civiles azotan África. Muchos lugares solo se pueden visitar con fuerzas de paz. Sudamérica y Asia son más seguras, pero hemos visitado varios sitios allí recientemente. Volver demasiado pronto no tendrá mucho impacto. Por eso les resulta difícil organizar un itinerario. ¿Tienen planes de a dónde ir? Seguro que tienen alguna idea. Parece que no. Dijeron que les gustaría saber su opinión, señora. ¿Quieren mi opinión? Preguntó Eburn, un poco sorprendida. En un semáforo, Henry sacó un fajo de documentos del maletín del asiento del copiloto y se los devolvió. Pensaba informar de esto durante la merienda, pero ya que lo mencionaste, te lo explico ahora. Este archivo resume el trabajo de UNICEF desde 1988, junto con sus proyectos de ayuda durante la última década. A partir de la página 3, he descrito la estabilidad de varios países, basándome en informes de la ONU y en la cobertura de prensa. Las secciones posteriores abordan las necesidades de ayuda humanitaria de cada país. Básicamente, la situación de sus poblaciones empobrecidas. Y, finalmente, si han solicitado formalmente la asistencia de la ONU. Las notas de Henry no eran solo palabras. Tenía mapas dibujados a mano de África, el sur de Asia, América Central y del Sur, casi todos los países empobrecidos del mundo. Los sombreó con lápices de color para mostrar diferentes niveles de necesidad. Simples, claros, fáciles de comprender de un vistazo. Este tipo de habilidad para reportar era algo que había perfeccionado en su vida pasada. PowerPoint existía desde 1987 y fue adquirido por Microsoft en 1990, pero aún no era común. Las opciones de impresión y formato eran limitadas. Entonces Henry prefirió dibujar todo a mano. Era más rápido y le daba exactamente el aspecto que quería. Eburn se había acostumbrado a su estilo de reportajes. De hecho, prefería su enfoque visual. Era mucho más fácil de entender que el texto puro. Al superponer varias hojas bajo la luz del sol, notó algo extraño. En el mapa de África, una zona parecía un agujero negro, casi en blanco. Estaba al sur de Etiopía, al norte de Kenia y al oeste de Somalia. Lo señaló con curiosidad. ¿Qué es este lugar? Henry echó un vistazo. Eso es Wakanda. Oficialmente, una monarquía agrícola atrasada y empobrecida. El rey actual es Chaka. Nunca han establecido relaciones diplomáticas con ningún país, pero son un estado miembro de la ONU. Todo esto salió directamente de fuentes de la ONU. Henry no estaba exagerando. ¿Podríamos ir allí? ¿A Wakanda? Preguntó Eburn. Es improbable, respondió Henry sin rodeos. Nunca han aceptado ayuda ni permitido que organizaciones de derechos humanos operen dentro de sus fronteras. Así que no tendríamos motivos para una visita. Por otro lado, podrías intentar solicitar una invitación a través de UNICEF. Pero, sinceramente, dudo que acepten. Capítulo 176. El representante de Wakanda ante la ONU de regreso en Nueva York, Audrey Hepburn hizo que Henry se pusiera en contacto con UNICEF para reiniciar sus visitas y su trabajo humanitario en todo el mundo. Como asistente multiusos, Henry llevaba un maletín, elegante en su traje, y caminaba un paso detrás de ella. Guiados por el personal de UNICEF, se dirigían a una reunión con los representantes de Wakanda. Poco después, llegaron a una pequeña sala de conferencias. Los delegados wakandianos se pusieron de pie cortésmente al ver entrar a una dama. El personal de la ONU hizo las presentaciones. Representante Jabari, le presento a la señora Audrey Hepburn. Señora Hepburn, le presento al representante de Wakanda ante las Naciones Unidas, el señor Jabari. Los dos se estrecharon la mano con cortesía. Señora Hepburn, es un honor conocerla. En nombre de Su Majestad el Rey Chaka, le traigo saludos. Representante Jabari, es un placer conocerlo.
Por favor, transmita mis respetos a su rey. Por favor, tome asiento. Gracias. Una vez que todos estuvieron sentados, Eburn fue directo al grano. Representante Jabari, ¿puedo preguntarle si su gobierno ha dado alguna respuesta a nuestra solicitud anterior de visitar Wakanda? Lo siento, señora. El rey considera inapropiado recibirla. Las instalaciones de nuestro país son demasiado modestas para albergar adecuadamente a funcionarios de la ONU o a un invitado distinguido como usted. Pero no es precisamente por eso que deberíamos venir. ¿Para ver qué ayuda podríamos necesitar? Insistió Eburn con suavidad, sin querer rendirse tan fácilmente. Jabari permaneció tranquilo y sonriente. Señora Eburn, espero que no asocie la pobreza con la necesidad de ayuda. No negaré que, según los estándares occidentales, Wakanda es una nación agrícola pobre y atrasada. Nuestro PIB per cápita es inferior a $100. No todos tienen bolsos Chanel o Louis Vuitton. Pero eso no significa que necesitemos ayuda internacional. África, nuestra madre, sustenta a todos sus hijos. En países asolados por la hambruna, la verdadera causa es la guerra, no la falta de alimentos. Puedo decir con orgullo que Wakanda protege a su gente de la guerra. Nuestros hijos no solo comen bien, sino que, aunque no podamos permitirnos comprar productos farmacéuticos como Glaxo o Novartis, contamos con nuestra propia tecnología médica. En el ámbito educativo, cada año enviamos a estudiantes cualificados a estudiar a Gran Bretaña y Estados Unidos. Así que creo que la supuesta pobreza de Wakanda solo existe a ojos de Occidente. Nos consideramos ricos, no necesitamos la ayuda de otras naciones, ni siquiera de las Naciones Unidas. Por favor, señora Eburn, dedique sus limitados recursos a quienes realmente sufren, ya sea en Asia o en América. Ellos merecen más su preocupación. Con los brazos cruzados, Audrey Hepburn respondió. Disculpas. Si mis palabras te ofendieron, por favor, acéptalas como involuntarias. Quizás tengas razón. Debería centrarme en quienes más lo necesitan. Aún así, es una lástima no poder ver Wakanda con mis propios ojos ni saludar a tu rey en persona. Espero que algún día tengamos esa oportunidad. Eso espero también. La amplia sonrisa de Jabari dejó ver una hilera de dientes blancos que contrastaban con su tez oscura. Tras unas cuantas cortesías más, se separaron. Audrey Hepburn rara vez visitaba la ONU y su agenda estaba apretada. De camino a su siguiente encuentro, le preguntó a Henry. Hija, ¿crees que ese embajador decía la verdad? ¿O es como Corea del Norte, donde todo se derrumba por dentro, pero por fuera todo son alabanzas y gloria? Ni siquiera el nombre de la ONU ni el prestigio de Hepburn podían garantizar puertas abiertas en todas partes. Y Corea del Norte era un lugar que incluso UNICEF desaconsejó visitar. La propia Hepburn nunca insistió. Henry pensó por un momento antes de responder. Tal vez realmente no necesiten ayuda. No como Corea del Norte, que solo finge. ¿Y por qué piensas eso? Por su actitud. No era como los enviados de estados autoritarios, que se aferran a la arrogancia por miedo a ser menospreciados. Incluso bromeó sobre su propio país. En un ambiente cerrado e informal, eso significa una de dos cosas. O se ha ganado el derecho a decirlo, o simplemente está diciendo la verdad. De cualquier manera, sugiere que proviene de un lugar donde hablar abiertamente no le traerá problemas. Su tono puede haber sido un poco inapropiado para un diplomático, pero considerando que hablaba contigo en privado, no me sorprende. De hecho, ¿y en realidad qué? Preguntó Hepburn. En realidad, había una ligera sensación de superioridad en sus palabras, una especie de desprecio por los valores occidentales. No logro comprender de dónde proviene esa confianza. Audrey reflexionó cuidadosamente. Sí, había habido ese sentimiento en el intercambio. No era como la fanfarronería que solía ver de los funcionarios de países pobres, que ocultaban su inseguridad tras bravuconería. El wakandiano transmitía una confianza genuina e inquebrantable, lo que hacía que sus palabras resultaran extrañamente convincentes. ¿Entonces y de verdad no iremos? Preguntó Hepburn. Si quieres mi consejo, mejor no. Si insisten en que no necesitan ayuda y nos obligamos a entrar, ni el personal de la ONU ni los wakandianos estarán contentos, dijo Henry con sinceridad. ¿Crees que hay mejores opciones entonces? Recuerdo que en tu informe anterior mencionaste que hacía tiempo que no se visitaba Centroamérica y Sudamérica. Henry cuestionó. Esperemos a que volvamos a UNICEF. Veremos qué ha recopilado el grupo de trabajo y repasaremos sus sugerencias. Está bien entonces. Apenas había hablado cuando de repente se detuvo, doblada ligeramente por la cintura y con una mano apoyada en la pared. Henry se adelantó. Jefe, ¿está bien? Estoy bien. Solo tuve un calambre repentino en el abdomen. Ya pasó. Se enderezó, lista para continuar. Observándola impotente, sin saber si debía extender la mano y ayudarla, Henry suspiró. Sinceramente, últimamente siento que no has descansado lo suficiente. Es como si viejas dolencias estuvieran aflorando de repente ahora que por fin tienes un descanso. Quizás deberíamos tomarnos más tiempo libre.
Tienes el título de embajador honorario. Si no presionamos, UNICEF tampoco lo hará. Pero has estado tratando esto como un trabajo de tiempo completo, corriendo de un lado a otro todos los días. Tantas palabras, hizo pucheros. Capítulo 177 Somalia del destino. La gira de buena voluntad de UNICEF por fin se reanudó. Con Audrey Hepburn, su embajadora de buena voluntad, al frente, el equipo visitó países de Centroamérica y Sudamérica. Luego, en septiembre, regresaron a Somalia, la tierra del destino. Esta nación del este de África ya no era la misma que cuando huyeron un año antes. En aquel entonces, Somalia parecía pobre, pero solo pobre. No había tantos hombres armados en las calles. Ahora, incluso en la capital, había puestos de control cada pocas cuadras. A veces, al otro lado de una misma calle, cada bando estaba controlado por una facción armada diferente. En su última visita, una compañía de fuerzas de paz de la ONU había sido suficiente para abrirse paso entre el caos. Esta vez, incluso con todo un pelotón de fuerzas de paz, el convoy de UNICEF tuvo que moverse con cautela. La señora Hepburn todavía quería volver a visitar el refugio para niños en el sur, el mismo donde una vez se habían topado con secuestradores y habían huido en pánico. Pero según funcionarios locales, esa instalación llevaba mucho tiempo abandonada. Nadie supo cuándo sucedió. Grupos armados habían sembrado el caos, las fuerzas de paz habían realizado ejercicios, y luego, nada. Aunque sentía arrepentimiento, Hepburn no se detuvo en ello. Había visto y vivido demasiadas tragedias similares. Cada vez le dolía, cada vez se resistía a dejarlo ir. Aún así, tenía que admitir que poco a poco se estaba acostumbrando a ese tipo de dolor. Para no quedarse insensible, decidió derramar su cuidado y compasión, quemando su vida en el proceso. Esa fue la impresión que tuvo Henry, observando desde la barrera. Especialmente considerando su frágil complexión, era increíble la energía que podía reunir. Incluso los hombres del convoy gemían bajo el ritmo, pero Audrey Hepburn no se quejó ni una sola vez. Cada vez que se paraba frente a los niños, encontraba maneras de interactuar con ternura con sus corazones desnutridos y aún en desarrollo. A veces los acunaba, tarareando suavemente canciones de cuna. Las palabras podían parecer extrañas, pero la música no conocía fronteras. Incluso los niños más pequeños se tranquilizaban ante la belleza de su voz. Siempre esbozaba una sonrisa cálida y amable, una que infundía valor a quienes la veían. Al igual que en la gran pantalla, su más mínima expresión parecía capaz de sanar las heridas del alma ajena. Pero mientras se despedía de los niños, volvía al coche y se preparaba para irse, ocurrió el desastre. Audrey Hepburn se desplomó. Henry fue el primero en notar que algo andaba mal. A simple vista, parecía que solo estaba descansando con los ojos cerrados, pero él notó el cambio en su pulso y sus demás signos vitales. «Doctor. Doctor», gritó Henry. El médico del equipo acudió rápidamente. Al verla pálida y sudando, dijo: «Su estado no es normal». Tras una rápida revisión, el médico la hizo tumbarse en el asiento trasero. Enrolló una manta para colocarla debajo de sus rodillas, manteniéndolas flexionadas. ¿Algún vómito? Ninguno. Cancelen el resto del programa de hoy. Llévenla de vuelta al hotel inmediatamente. Allí le haremos un examen completo. Con su miembro más importante caído, el resto del viaje no tuvo sentido. Tras hablar con el personal de UNICEF, todo el grupo se dirigió al hotel para organizar un check-in temprano. Mientras Henry la llevaba hacia su habitación, Hepburn se movió levemente y susurró débilmente: «Hija, dame un analgésico. Estaré bien». Henry forzó una sonrisa forzada. «Jefe, una sola pastilla no basta. A este paso, debería vaciarle el frasco entero para que se lo trague. Se le ha puesto la cara blanca de dolor». «Niña tonta, la medicina no se toma así. Bien, eso significa que aún estás lúcido, que aún piensas con claridad. Así que el médico te revise. Basta de autodiagnósticos». La recostó con cuidado sobre la cama limpia. Justo cuando se giraba para dejar que el médico se hiciera cargo, Hepburn le agarró la mano. Habló con esfuerzo. Los niños y las visitas y Henry comprendió al instante. «Me reuniré con el equipo de UNICEF. Buscaremos alternativas. Jefe, descansa y deja que el médico te revise. Cuando te sientas mejor, te informaré». Ella asintió y la soltó. El médico y la enfermera cerraron rápidamente la puerta para comenzar el examen. Mientras tanto, un miembro del personal de la ONU le preguntó a Henry: «¿Cómo está la señora Hepburn?» «El médico ya está dentro. No debería decir nada antes de su diagnóstico», respondió Henry, forzando una sonrisa. «¿Y qué pasa con el resto del programa?», preguntó otro con ansiedad. Henry aplaudió para concentrar a todos. «Escuche, los planes para mañana dependerán de la evaluación del médico. Pero por hoy, las visitas restantes quedan canceladas. Como nuestros destinos están todos cerca, nos dividiremos en equipos, entregaremos los suministros de ayuda directamente y recogeremos los recibos firmados.
Asegúrese de explicar que la señora Eburn enfermó, por lo que las visitas al sitio se cancelan, pero los materiales prometidos se entregarán. Este es el plan C de nuestros protocolos de contingencia. ¿Todos listos? Como las condiciones coincidían con los criterios para ejecutar un plan de respaldo y nadie actuaba arbitrariamente, no hubo objeciones. El grupo se dividió en equipos para escoltar los suministros, cumpliendo así con los compromisos de hoy. Otros llamaron a la sede de la ONU en Nueva York para informar y coordinaron la logística para los próximos días. Después de todo, el volumen de ayuda era enorme. Cada viaje abarcaba más de 1 o 2 paradas, por lo que los suministros no podían simplemente seguir al convoy y distribuirse en el acto. En su lugar, se establecieron centros de distribución a lo largo de la ruta. Al llegar el convoy a esa etapa del recorrido, recogían los materiales y procedían a las entregas. Este sistema aligeró la carga del convoy e hizo que la logística fuera manejable. Pero con su figura principal desplomada, el futuro dependía completamente del estado del embajador de buena voluntad. Hasta entonces, todo el equipo debía mantener todas las variables bajo control, listos para adaptarse en cualquier momento. Capítulo 178. La misión interrumpida. Era casi la hora de cenar cuando Audrey Hepburn despertó lentamente. Una delicada fragancia le despertó el apetito. Salió de la pequeña cocina improvisada de Henry con su propia estufa e ingredientes, y se preparó un tazón de gachas de arroz con huevo. El agua era agua mineral embotellada de Europa, el arroz olía a jazmín tailandés y los huevos eran locales y aunque quién sabe qué gallinas los habían puesto. En el momento en que vio a Audrey despierta, Henry trajo una pequeña bandeja que podía colocarse sobre la cama, sirvió un pequeño tazón de avena y lo colocó frente a ella. Jefe, ¿cree que puede comer solo o debería darle de comer yo? Así que ya ese es momento. Me imaginé que últimamente no te ha gustado la comida africana. O es demasiado a pescado o antihigiénica. Apenas pruebas la comida local y siempre terminas con hambre en el hotel, donde te cocino. Así que esta vez, lo preparé con antelación. Me ahorra el lío y se acabaron las comidas perdidas. Jeje, me las arreglaré sola. No soy paciente. Con la ayuda de Henry, Audrey se incorporó sobre un montón de almohadas, declarando eso con terquedad. Pero Henry negó con la cabeza. No, el médico dice que sí. En lugar de coger la cuchara, preguntó con calma. ¿Y qué dijo el médico? Dijo que necesitas pruebas en un hospital de verdad con equipo avanzado. Aquí no puede hacer un diagnóstico completo. Tu dolor abdominal no parece pasajero. El problema es más profundo. Los analgésicos no lo curan. Pero ahora me siento perfectamente bien. El horario de mañana no será un problema. ¿En serio? Entonces te levantas y bailas un poco del lago de los cisnes. Henry ladeó la cabeza. Audrey parecía avergonzada. Hija, me lo estás poniendo difícil. Ya le pedí a la ONU que nos consiga un avión. Regresaremos directamente a Suiza para las pruebas. También le avisé a Robert. Vamos a regresar. Tuvieron que regresar a Suiza porque allí era donde Hepburn siempre había tenido sus revisiones periódicas, con un historial médico completo. ¿Y los niños que se suponía que íbamos a visitar? Insistió Audrey. Sacando una carpeta de su maletín, Henry explicó. Las visitas pendientes de hoy ya se han gestionado según el plan C de los protocolos de contingencia. Los equipos han entregado los suministros programados. Ya te explicaron tu condición y por qué no pudiste venir. A partir de mañana, todas las misiones también seguirán el plan C. Los suministros se distribuirán a los destinos según lo previsto. El personal de la ONU supervisará las entregas y realizará inspecciones. De regreso a Nueva York, podremos elaborar un informe completo de este viaje. La única diferencia con el plan original es que no estuvo presente. Oh, querido, eso me hace parecer casi prescindible, dijo Audrey, burlándose de sí misma. Imposible, jefe. Sin usted, esos suministros quizá nunca salieran de los puertos. Los gobiernos locales los venderían por cosas que nunca llegan a los niños, como armas. Es porque estás ahí, preguntando por los niños en cada parada, que la ayuda realmente les llega en lugar de desviarse. Eres mucho más importante de lo que crees. Pero aún así tenemos que irnos. Audrey suspiró. Solo con salud se puede hacer un buen trabajo. De lo contrario, esforzarse hasta casi morir solo crea problemas a los demás y no ayuda a nadie. Audrey puso cara de lástima. Hija, ¿no crees que necesito consuelo ahora mismo, no palabras tan duras? Entonces diría, jefe, estás bien, estás tan fuerte como siempre. Eso es exactamente lo que usarías para insistir en continuar el viaje. No te andes con rodeos. No hay ni una grieta por donde pueda colarme, murmuró Audrey, comiendo lentamente la papilla. Henry extendió las manos. ¿Qué puedo hacer? A veces pienso que tu salud se está deteriorando porque te lo he puesto demasiado fácil. Con todo a mi cargo, eres libre de planificar más viajes, esforzarte más y agotarte. Si no hubiera ayudado tanto, quizá el trabajo habría sido más ligero, menos pesado y estarías menos cansado. Así que quizá debería empezar a relajarme.
No esperes que lo haga todo. Mirando al niño grande sentado en el borde de la cama, agobiado por la culpa, Audrey casi quiso estirar la mano y alborotarle el pelo. Pero el granuja pareció presentirlo y mantuvo la distancia, sin darle ninguna oportunidad. Así que lo único que pudo hacer fue sonreír levemente y decir, buena niña, no puedes querer dejarme cargar con todo sola. Yo soy la paciente, ¿recuerdas? Ahora admites que eres paciente. Ya que lo sabes, come bien. Saltarse las comidas te destroza el estómago. En cuanto volvamos a Suiza y hayas visto al médico, te espera un montón de trabajo. Protesto. Soy tu jefe. Tu jefe. Exactamente. Y por eso intento mantenerte con vida, para poder seguir cobrando mi sueldo unos años más. Henry se quejó. Los muertos no pagan sueldo. Al ver que no podía ganar la discusión, Audrey lo dejó pasar y simplemente se concentró en las gachas. Sus recientes comidas irregulares sin duda eran parte de lo que había perjudicado su salud. Si quería recuperarse, necesitaba comer y descansar con regularidad. Después de terminar el tazón pequeño, se sintió un poco más fuerte. Hija, otro tazón, por favor. No fue suficiente. Por supuesto. Esta vez, Henry lo hizo más espeso, con más arroz ablandado y huevo. Ella también lo terminó, pero no pidió más. Después de ordenar, Henry preguntó, ¿traigo a los demás o prefieren descansar? Por favor, pídele al líder del equipo que venga. Me gustaría confirmar algunas cosas. Enseguida. Henry sacó los platos y luego regresó con el coordinador de campo de la ONU. Era un joven afroamericano, que aún no había cumplido los 40, un soñador que anhelaba dar más a su patria. Tan pronto como entró, preguntó, señora Eborn, ¿cómo se siente? Lo siento, parece que tendré que retirarme por un tiempo. Con los demás, Audrey dejó de lado el tono juguetón que a veces usaba con Henry y habló con franqueza de su condición. Ya he tenido noticias de Henry y del médico. Tu salud es lo primero. Por favor, cuídate. Gracias, dijo con una sonrisa. ¿Y los preparativos para el seguimiento? ¿Estás listo? Sí. El joven expuso los planes revisados. Él era el líder del equipo, pero ella era su estandarte viviente, la embajadora de buena voluntad de UNICEF. Lo mejor era que hablaran al unísono. Así que, cuando ella le preguntaba, él respondía con cautela. Sobre todo en lo referente a la distribución de suministros. Sin una supervisión estricta, ¿quién sabía en qué manos podrían acabar? Esa siempre era la parte más difícil de cualquier misión de ayuda. Mientras tanto, África y con ella la mitad del mundo ya se cubría bajo el silencioso velo de la noche que se extendía fuera de la ventana. Capítulo 179 Búsqueda de atención médica, extra, me he encontrado en una pesadilla. He visto hambrunas en Etiopía y Bangladesh, pero nunca como esta. Esta hambruna es peor de lo que jamás imaginé, y no estaba preparado para ella. Al entrar en el siglo XXI, hay muchas cosas sobre las que debemos reflexionar. Miramos a nuestro alrededor y vemos que las promesas del pasado siguen sin cumplirse. La gente aún vive en la pobreza extrema, aún pasa hambre, aún lucha por sobrevivir. Y entre ellos siempre vemos niños, siempre niños. Sus vientres hinchados, sus ojos tristes, sus rostros inocentes marcados por el dolor. En sus cortos años, han sufrido todas las penurias de su vida. Esto fue parte de un discurso que Audrey Hepburn pronunció en la sede de UNICEF en Nueva York, tras su visita a Somalia, devastada por la guerra. Ya se había sometido a pruebas médicas preliminares en Suiza, aunque sin resultados. Cuando cesaron los aplausos, Robert la ayudó a bajar del podio. Henry, su joven asistente, la siguió de cerca mientras el personal de UNICEF los guiaba a una pequeña sala de reuniones. El enlace de UNICEF dijo respetuosamente. Señora, hemos recibido su solicitud de suspensión de actividades por enfermedad. Esperamos sinceramente que se recupere pronto. Gracias. Y, por favor, hagan extensiva mi gratitud a todo el equipo de UNICEF. Gracias por su cooperación y esfuerzo durante estos últimos meses. En cuanto recupere la salud, espero volver a trabajar con ustedes. Por supuesto, señora. Le transmitiré sus palabras. Todos estarán ansiosos por su regreso. Ser nombrado embajador de buena voluntad de UNICEF nunca fue solo un título honorífico. Siempre que se lanzaban campañas, se esperaba que estas vallas publicitarias vivientes asistieran y apoyaran la causa. Ese era el precio de ese brillante título. Y Hepburn, con su incansable agenda de viajes, dependía de múltiples equipos que planificaban y coordinaban detrás de escena. Si ella iba a tomar licencia por enfermedad, era necesario notificarles para poder aliviarles la carga de trabajo o reasignarles a otros proyectos. Claro que algunos embajadores simplemente se apropiaban del cargo, cobraban su sueldo y nunca aparecían. Pero eran raros. Los que realmente trabajaban siempre eran muy solicitados, nunca estaban del todo ociosos. Al fin y al cabo, se trataba de las Naciones Unidas, un organismo que intentaba gestionarlo todo y al final no podía gestionar casi nada. Al salir del edificio de la ONU, Henry llevó a Hepburn y Robert a un hospital público de Nueva York.
Estos hospitales atendían a familias de bajos ingresos e inmigrantes indocumentados con atención asequible. Naturalmente, sus estándares generales no eran los más altos. No es que carecieran de médicos capacitados o de equipos avanzados, pero la gran demanda inevitablemente redujo la calidad. Aunque Eburn fue tratada como una VIP allí, las expresiones en los rostros de ella y Robert cuando salieron de la sala de consulta contaban su propia historia. Audrey permaneció tan tranquila como siempre, como si nada hubiera cambiado. Robert Walters, sin embargo, estaba visiblemente enojado. Típico de los hospitales públicos. Charlatanes. Ni siquiera pueden diagnosticar qué le pasa a Audrey. Solo una serie de sospecha, posible y quizás, seguidos de una lista interminable de pruebas adicionales. Mientras la ayudaba a sentarse en la sala de espera, Henry respondió casualmente. Si fuera tan sencillo, el hospital en Suiza ya lo habría descubierto. No habríamos volado hasta aquí. Robert preguntó, ¿y los mejores centros médicos o los hospitales privados? ¿Tuviste suerte consiguiendo citas? Henry respondió. Llamé a todos los centros médicos importantes de con reputación en cirugía torácica y abdominal. La primera plaza disponible es en Cedar Sinai en Los Ángeles, en noviembre. Los hospitales privados y los centros de élite no admitían a cualquiera. Sin dinero, influencia o un caso único, era casi imposible entrar. Incluso con la fama de Audrey Hepburn, la espera fue de más de un mes, casi dos. Los ricos del mundo acudieron en masa a Estados Unidos para aferrarse a la vida, y los recursos médicos de primera línea eran inevitablemente escasos. La influencia de Hepburn no era del tipo que pudiera impulsarla al primer plano. Tendría que hacer cola como todos los demás. Comparada con la ira de Robert, ella estaba mucho más serena. Con silenciosa resignación, preguntó. ¿Entonces volvemos a Suiza? Siento que estamos perdiendo el tiempo, yendo y viniendo así. Su tono tenía una leve claridad, como si ya hubiera entendido. ¿Crees que aún tengo algo que dar a este mundo? Preguntó suavemente. Robert le apretó la mano con fuerza. Audrey, ya le has dado al mundo innumerables tesoros culturales. ¿Para qué cargarte con más? ¿Y tú, Henry? ¿Crees que aún puedo hacer algo? Considerando su frágil salud, era impensable para ella asumir otra película, y los largos vuelos alrededor del mundo eran más peligrosos que nunca. Después de una pausa, Henry dijo, ¿qué tal si les leemos cuentos a los niños? Es una idea preciosa. ¿Deberíamos buscar un orfanato o una escuela entonces? Los pensamientos de Henry se hicieron más claros. No, ¿qué tal una editorial y un estudio de grabación? Graba tu voz leyendo cuentos, para que muchos más niños puedan oírte. En un orfanato o una escuela, no todos los niños disfrutan de los cuentos, y requiere esfuerzo tanto de profesores como de niños. Pero un audiolibro podría llegar a innumerables niños, y sus reacciones felices, solo hay que imaginarlas. Un audiolibro, nunca lo había pensado. Los ojos de Audrey se iluminaron, como si hubiera vuelto a encontrar algo que le apasionara. Ah, siempre se te ocurren buenas ideas. En lugar de tener que buscar orfanatos o escuelas dispuestas a acogerla, o agotarse viajando solo para leerles a los niños, un estudio de grabación le permitiría trabajar en un lugar sin tensión. Fue el tipo de trabajo más amable que Henry pudo imaginar para ella. Fiel a su naturaleza, Audrey inmediatamente sacó su libreta de direcciones para ver si tenía contactos en el sector editorial a quienes pudiera preguntar sobre audiolibros. Robert frunció el ceño mientras miraba a Henry. Una vez más, el muchacho le había encontrado a Hepburn algo nuevo que hacer. Pero considerando la naturaleza del trabajo, no podía quejarse. Al menos esta tarea la mantendría en un solo lugar, sin tener que dar la vuelta al mundo. De hecho, podría ser el mejor resultado posible. Regresar a su hogar en Suiza era una opción, por supuesto. Pero quedarse en Estados Unidos un tiempo más podría significar que surgieran nuevas oportunidades médicas. Digan lo que quieran de este maldito país. Estados Unidos no era ideal para una jubilación tranquila. Pero si querías hacer algo, ningún lugar era más conveniente. Capítulo 180 Preparación para el audiolibro. En cuanto se corrió la voz en el mundo editorial de que Audrey Hepburn estaba interesada en prestar su voz a un audiolibro, Henry ni siquiera tuvo que hacer el trabajo preliminar. Las editoriales acudieron a su llamado por su cuenta. Incluso su agencia de talentos de toda la vida, siempre a cargo de sus compromisos públicos, llegó con un montón de opciones cuidadosamente seleccionadas. Cada fortaleza y debilidad había sido resumida con precisión. Henry no tuvo que recopilar ni un solo dato. Los agentes lo habían hecho todo. La razón de tal entusiasmo era simple. Entre los géneros de audiolibros, la literatura infantil era la más vendida. Y, sumado al prestigio de Audrey Hepburn, era obvio para cualquiera. Se trataba de una aventura con beneficios garantizados. Pero la mayoría de los antiguos colegas que habían trabajado fluidamente con Hepburn en el pasado se habían jubilado o habían dado un paso atrás. Todos los expedientes fueron preparados por recién llegados. Los veteranos estaban allí para abrir puertas, no para actuar como intermediarios.
Así que, si bien el material presentado ante ella era detallado, carecía del énfasis depurado al que Eburn estaba acostumbrada. La dejaba aturdida ante tantas opciones. Se quitó las gafas de leer y dejó la pila a un lado. El joven agente frente a ella preguntó rápidamente. Señorita Eburn, ¿ha decidido con qué editorial le gustaría trabajar? Lo siento, aún no lo he hecho, dijo Eburn con una sonrisa de disculpa. Luego llamó al joven que estaba ocupado con otros asuntos cerca. Henry, ven a echar un vistazo y dame tu opinión. Presentado previamente como su asistente, Henry se acercó. El agente sintió una punzada de competitividad, pero se contuvo. No sería bueno dejar en evidencia al asistente de un cliente delante de ella. El primer instinto de Henry fue dejar que los agentes mostraran su preparación. Al fin y al cabo, era su trabajo. Pero como su jefe se lo había pedido, naturalmente no pudo negarse. Hojeó los archivos de los editores a una velocidad que a otros les pareció una mirada superficial, aunque en realidad su mente ya estaba formando una idea. Jefe, empezó Henry, todas estas editoriales tienen una sólida trayectoria. En términos de capital, infraestructura y rendimiento de mercado, son prácticamente iguales. Así que sugiero que lo veamos desde otra perspectiva. Audrey ladeó la cabeza. ¿Qué tipo de ángulo? ¿Qué historias quieres contar y cómo estos editores pueden apoyar eso? Al ver la confusión en sus rostros, Henry explicó. Ahora bien, desconozco los entresijos del mundo editorial, así que tómalo solo como una idea. Los audiolibros no son como la literatura original. Narramos historias ya existentes. Si simplemente lees cuentos infantiles conocidos, ¿qué pasa con los derechos de autor? Los cuentos originales de los hermanos Grimm o Andersen no siempre son aptos para niños. La mayoría de las versiones son editadas o reescritas. Por eso, es fundamental que el catálogo de una editorial ya incluya versiones utilizables y autorizadas. Si su biblioteca de derechos de autor es sólida, genial. Si no, pueden conseguir los derechos de las historias que elijas. Y más allá de los clásicos, ¿deberíamos considerar también las obras modernas? Quizás esto sea algo que los editores puedan gestionar en la fase de producción, sea cual sea la editorial que elijamos. Si es así, consideren mis palabras como divagaciones innecesarias. ¿Acaso la biblioteca de tu país albergaba todo el conocimiento del mundo? Menudo chiste. Claro que no. Siempre había cosas que los de afuera desconocían. A veces, incluso los empleados de diferentes empresas trabajaban bajo normas y culturas completamente diferentes. Nadie había escrito tales matices en un libro para el público. Así que, por mucho que Henry hubiera leído, seguía ciego a los detalles más sutiles. Lo único que podía hacer era dejar escapar sus pensamientos. Pero antes de que alguien más pudiera intervenir, Henry continuó. Y no lo olvides, jefe. Tu mayor fortaleza no es solo tu voz. Eres actriz. Una actriz ganadora del Oscar. Audrey rió entre dientes, un poco desconcertada. ¿Y eso qué significa? ¿Esperas que las represente como si fueran obras de radio? En el momento en que lo dijo, hizo una pausa, porque tal vez, solo tal vez, ese era el punto. ¿Podría funcionar eso? Preguntó ella, ahora curiosa. Henry sonrió. Nadie lo ha hecho, pero eso no significa que no se pueda hacer. Pero no creo que debas cargar con todo tú solo. Al igual que en el cine, te centrarías en la actuación. Aún necesitaríamos un director, ingenieros de sonido, compositores, equipo creativo. Y, por supuesto, un buen guión. Así que la pregunta es, ¿qué editoriales están dispuestas a proponer un proyecto así? Algunos podrían perder el interés, pero los que se quedarán traerían planes de producción concretos. Revisarlos no sería diferente a revisar guiones de cine. Elegir con quién trabajar es algo que uno sabe mejor que nadie. Audrey se volvió hacia la gente. ¿Sería posible? Al sentir su mirada, el joven asintió rápidamente. Si esta es su petición, señorita Eburn, la transmitiré a los editores y filtraré a aquellos que estén dispuestos a colaborar. Aunque su éxito en taquilla ya había pasado, su prestigio le daba todo el derecho a imponer condiciones. El trabajo de la gente era negociar en su nombre, no al revés. Bien, dijo Eburn con firmeza. Por favor, continúen esa conversación con los editores. No era ajena a las negociaciones prolongadas. Claro que no esperaba resultados en una sola ronda. Por eso los agentes se ganaban sus comisiones, para gestionar esas conversaciones. Y la respuesta llegó más rápido de lo esperado. A la tarde siguiente, la agencia regresó con 2 representantes para reunirse con Eburn en la cafetería del hotel. Y no vinieron con las manos vacías. Sus carpetas estaban repletas de propuestas, no solo de bonitas palabras sobre ideales.